Buenos días a todos y a todas. No, yo no me voy a extender mucho más porque ya lo habéis dicho todo. Yo soy María Arias, soy la directora de este curso. Simplemente quería daros en nombre de María, Ana y mío la bienvenida a todos y a todas y bueno, pues también dar las gracias. Las gracias primero a las personalidades que habéis participado en la inauguración de este curso por darnos vuestro apoyo institucional. Muchísimas gracias por haber venido aquí y sacar un ratito. También quería dar las gracias a nuestros patrocinadores, que son la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, la Fundación Madrid +D para el Conocimiento y el Colegio de Veterinarios de Madrid, que han financiado pues, parte de este curso. Dar las gracias también a todos los participantes, a los ponentes que os vais a ir encontrando estos días, porque son una maravilla por su buena disposición y por supuesto gracias a todos y a todas los que habéis elegido nuestro curso para pasar estos días en el Escorial con nosotros. Esperamos que sea, bueno, pues que aprendáis mucho, que es el objetivo, que aprovechéis la oportunidad también que tenéis de interaccionar con los ponentes y las ponentes, porque son personas con trayectorias excelentes, tanto investigadoras como en divulgación y además de todas las áreas del conocimiento, ¿no? Porque uno de los objetivos de este curso es aprender a divulgar trabajando todos juntos desde diferentes áreas del conocimiento, desde la transversalidad. Y por último, pues también que disfrutéis la experiencia porque estamos en San Lorenzo de Escorial y estos cursos de verano también son para que lo pasemos bien, que estemos relajados, podamos charlar y que paséis unos días estupendos aquí con nosotras. Y nada más, yo no me voy a alargar nada más, simplemente deciros que nos tenéis aquí a las 3, a María, Ana y a mí, a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. Cualquier duda nos consultáis y estaremos aquí estos 3 días para estar a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Entonces yo creo que ya podemos empezar con la primera mesa redonda, que la va a moderar María Millán, y yo creo que te doy paso ya, María, para que entres en ello y yo me siento, ¿no? Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la primera mesa redonda de nuestro curso. Bueno, nuestra vicerrectora Lucía decía que era un reto conseguir lo que pretendemos. Para mí el primer reto es aprenderme de memoria el curso y el título solamente. Espero que para el viernes ya me lo sepa. Grandes retos de la divulgación científica, cómo podemos comunicar ciencia a la sociedad de forma efectiva y atractiva. Mi nombre es María Millán, soy periodista especializada en comunicación científica y trabajo en la unidad de cultura científica y de la innovación de la OTRI, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, junto con Ana Casado, la coordinadora, que la tengo aquí para que me vigile, ¿no? y me diga algo. Para mí es un honor estar moderando esta mesa con estas instituciones que hay aquí, porque al final yo soy como un intermediario entre la comunicación institucional y el periodismo científico. Entonces estar con instituciones y estar con una periodista científica como Verónica es para mí un honor. Nuestra mesa redonda es la cultura científica de las instituciones, la importancia del periodista científico como mediador entre el personal investigador y la sociedad. Os voy a explicar la dinámica. Vamos a proceder a un turno individual de unos 10 minutos y después habrá un turno de preguntas que moderaré yo. Y después pasaremos al final, que es lo verdaderamente interesante, que son las preguntas del público. Si puedo beber un poco de agua, que vengo con la garganta tocadilla. Bueno, comenzamos con la primera ponente, que es Ana Casado. Necesita poca presentación por mi parte. Es la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica. Tiene amplia experiencia en gestión de la investigación
y nos va a presentar cómo se aborda desde la Complutense la comunicación científica. Sí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este curso. Yo quiero un poco poneros en contexto de qué son las unidades de cultura científica, cuál es su origen y cuál es la finalidad que tenemos. Las unidades de cultura científica nacen en el año 2007, que se celebraba el Año de la Ciencia, y a iniciativa de la FECIT crean una red de unidades cuya finalidad es hacer más accesible al público la ciencia que se está haciendo en las universidades y los centros de investigación. En ese año la Universidad Complutense forma su unidad de cultura científica y desde el año 2007 pasamos una evaluación y un registro por las actividades que hacemos, porque hay una serie de indicadores y tenemos acreditada ese reconocimiento como unidad de cultura científica. Formamos parte de esa red de la FECIT. El trabajo en red es muy importante, así como el científico es también muy importante. El trabajo de la divulgación en red es fundamental porque compartimos, porque aprendemos, porque conocemos experiencias y las aplicamos. Somos una red de compañeros que nos dan fuerza, nos reunimos una vez al año y actualmente hay 113 instituciones en toda España que pertenecen a la red de unidades de cultura científica. Solo hay una por cada institución, aunque el CSIC tiene, luego nos lo contará como ramificaciones por su tamaño. También la unidad de cultura científica forma parte de la red Divulga dentro de la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE. Eso hace que también formemos parte de la toma de decisiones o de documentos compartidos, como por ejemplo ahora para el sexenio la red Divulga está tratando de elaborar una guía de evaluación para orientar al legislador cómo puede evaluar esas actividades de divulgación. Entonces siempre están presentes en la toma de decisiones tratando de influir. Bueno, ¿dónde se ubica? La vicerrectora me ha avisado la presentación. Nosotros estamos dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Formamos la unidad, María y yo, porque entendemos que la comunicación científica es parte de esa transferencia a la sociedad. Hay que transferirle lo que estamos haciendo en la universidad. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues tenemos como objetivos acercar la ciencia a la sociedad a través de los medios de comunicación. Esa es una parte importantísima del periodista científico, traducir ese lenguaje científico en un lenguaje comprensible y accesible a personas que tienen una formación distinta a la del científico. Eso no quiere decir que haya que vulgarizar o hacer demasiado sencillo el lenguaje, simplemente comprensible para personas que tienen formaciones distintas. Trabajamos en incrementar las vocaciones científicas, por supuesto, en hacer actividades que faciliten modelos a los chavales de referentes de personas normales, sencillas, cercanas, que se dedican a la ciencia. Los científicos no son extraterrestres, son personas normales que viven en nuestros portales, en nuestro barrio y que se dedican porque su pasión es la ciencia. Estimulamos la participación de la ciudadanía en estas actividades de divulgación, acercándonos también al sector empresarial con la transferencia de conocimiento. Y un papel muy importante de las unidades de cultura científica es incentivar el interés de los investigadores. Tenemos que facilitarles las herramientas para que ellos puedan divulgar, porque yo soy investigador, estoy en mi laboratorio y ¿cómo puedo empezar? ¿Dónde voy? ¿Cómo acudo? Bueno, pues las unidades de cultura científica lo que hacemos es inventarnos, organizar cosas y facilitar llegar al público. Nosotras somos las intermediarias entre ese investigador y el público. Estructuramos el trabajo en 3 acciones estratégicas, un poco para que sepáis cómo va nuestro calendario anual. La comunicación científica ocupa el día a día del periodista científico. Luego tenemos unos eventos de divulgación científica que están en el calendario anualmente y los repetimos. Y luego hacemos actividades de asesoramiento, de formación del personal investigador y otra serie de actividades de divulgación por las que pasaré muy deprisa. La comunicación científica es fundamental. La ciencia se va creando a través de las publicaciones en paper. Esos papers son los que van generando el conocimiento científico
pero son unos papers que solo dentro de la comunidad científica se comparten y se entienden y se leen. El periodista científico convierte esas papers en una nota de prensa de un folio, directo, claro, sencillo, lo manda a los medios de comunicación y ellos lo replican. En la unidad de cultura científica se generan unos 120 textos al año, con un impacto en los medios de unos 1.200 republicaciones, y además de las notas de prensa se realizan entrevistas, reportajes y artículos de divulgación. El artículo de divulgación es el que escribe el investigador, guiado, ayudado y apoyado por el periodista científico, pero es un artículo redactado por el profesor. La misión del periodista científico: captar esa información que es noticiable, porque no todos los papers pueden resultar interesantes, hay ciencia que es muy básica o que es muy incomprensible el alcance. El periodista científico trata de detectar, en la Complutense se publican en torno a 150 papers semanales. La labor del periodista es detectar dónde hay una noticia. En todos esos papers contacta con el profesor y transforma ese paper a través de los medios de comunicación en una información atractiva, sencilla, pero igual de rigurosa que el paper. Este es el proceso. De un paper pasamos a una nota de prensa que se distribuye en los medios y se replica así, desde aquí. Replica muchas de las noticias que se elaboran desde la UCC, medios especializados, agencias de comunicación. Bueno, en la UCM todo es conocimiento, no distinguimos por áreas. Todas las áreas generan ciencia y toda esa ciencia es susceptible de ser divulgada, tanto de humanidades, sociales, experimentales, salud. Todas para nosotras son ciencia. Los artículos de divulgación pues, son más largos, más creativos, tienen más contexto y están firmados por el autor, no por la periodista. Divulgamos toda esta ciencia también a través de redes sociales, trabajamos en X y en Instagram sobre todo. En Instagram estamos incrementando un poco la comunicación audiovisual, que es muy atractiva, pues con más stories, con más reels, hacemos lo que podemos porque somos pocos y bien avenidos. Los eventos de divulgación pues ya los han enumerado un poco Federico y la vicerrectora Lucía. Participamos en todos y la Complutense además nuestros científicos se vuelcan, les gusta y proponen muchísimas actividades. Vamos deprisa en el calendario, pues febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tratamos de dar referentes femeninos a las niñas y a los niños, o sea, que se visibilice que hay mujeres haciendo ciencia, y lo hacemos en distintos formatos y bueno, pues cada año se nos ocurre una actividad y además invitamos a las facultades a divulgar todo lo que van a hacer ellos a través de nuestra unidad. Estamos celebrando la Semana Internacional del Cerebro. Aquí arranca el proyecto tan bonito que me pararé un poquito más, que es el de Ciencia en Residencia. Empezamos la Semana del Cerebro en una experiencia en una residencia y resultó tan bonito y tan enriquecedor que lo hemos hecho como programa de continuidad. Vamos a la Feria de la Ciencia con una facultad, cada año cambiamos de facultad que lleva allí sus demostraciones. La Noche Europea de los Investigadores, bajo la coordinación de la Fundación Madrid +D, pues la Universidad Complutense participa. El gran evento en la Complutense pues es la Semana de la Ciencia. Proponen nuestros profesores más de 350 actividades, fueron el año pasado, involucra a más de 1000 profesores haciendo pues estas actividades y movilizó, estimamos que unos 13.000 participantes que durante 2 semanas o vienen a nuestra universidad o vamos nosotros a sus colegios o se realiza en otras sedes colaboradoras. Y dentro del asesoramiento y la formación, voy muy deprisa, pues queríamos hablaros de Ciencia en Residencia. Es una iniciativa que partió de la Unidad de Cultura Científica. Solicitamos a profesores y profesoras que nos propusieran qué actividades creían ellos que podían realizar dentro de las residencias, porque también tratamos de llegar a todo tipo de público, al público que tampoco puede venir a la universidad, queríamos ir nosotros. Las personas mayores siguen teniendo capacidad de aprendizaje, tienen capacidad de ilusionarse, tienen un respeto profundo por lo que es el conocimiento de la universidad y nos reciben con verdadero respeto y con ilusión. Entonces,
Hasta ahora hemos realizado, bueno, esto está atrasado, 14 visitas, no, pues yo qué sé, más de 30 visitas a centros de día y residencias. La experiencia para todos los profesores es enriquecedora. Los residentes, pues cuando están en residencia, pues tienen cierto grado de dependencia, aún así son capaces de expresarnos la ilusión que les hace conocer lo que les contamos. Hemos llevado microscopios, hemos hecho actividades artísticas dibujando y a través del dibujo pues saber un poco cuáles eran sus sentimientos. Lo estamos disfrutando mucho y queremos mantenerlo al menos un par de años en marcha, y ahí están nuestros profesores y profesoras voluntarios circulando por toda la Comunidad de Madrid, visitando residencias y atendiendo a este grupo humano que estaba un poco olvidado de estas actividades científico-culturales. Tenemos un podcast en las Ondas de Marí, tenemos un proyecto audiovisual de la A la Ciencia en el que profesores y profesoras complutenses explican una acepción científica de una palabra de uso común. Es un formato simpático. El concurso de divulgación es anual, está abierto ahora mismo hasta el 31 de julio, abierto a toda la comunidad complutense, no solo científica, también pueden participar personal de laboratorios o alumnos. Nosotros casi siempre todas las actividades las enfocamos desde como mínimo personal investigador en formación. Entendemos que cuando están ya en un periodo de formación doctoral ya tienen capacidad de divulgar ciencia. No trabajamos hacia el alumnado todavía porque entendemos que todavía no han completado su formación científica. Celebramos un concurso de monólogos para celebrar la Navidad, se llama Divulgación con aroma de turrón, como podréis imaginar es en diciembre, en el que profesores y profesoras participan con monólogos de ciencia y es un encuentro simpático y entretenido. Tenemos una colección de guías para la divulgación de la ciencia publicados en nuestra página web, que están abiertos para todo el personal que lo quiera descargar, y se dan unas leves indicaciones sobre actividades como la comunidad científica ante los medios, las redes sociales, la imagen. Es muy importante una imagen para acompañar una buena noticia, el podcast o la guía de desinformación. Tenemos cursos a lo largo del año, participamos nosotras en algunas actividades de máster o doctorado en el que damos charlas de este tipo, de cuál es nuestra actividad. Colaboramos con otras instituciones en la organización de eventos, y volviendo al enunciado de esta mesa, la importancia del periodista científico como mediador entre el personal investigador y la sociedad. Nosotras defendemos la profesionalidad de la comunicación que tiene el periodista, cómo estructura la información, cómo extrae las conclusiones importantes y cómo ese lenguaje que utiliza directo para trasladarlo a la sociedad. El periodista científico tiene un conocimiento profundo de las fuentes, sabe a quién preguntarle cuando hay un tema de actualidad, conoce a la institución y conoce a los profesionales que pueden colaborar con estos medios para hacer la difusión puntual en ese momento. Se adecua el lenguaje al público objetivo. El periodista tiene una agenda de medios, dirige las noticias en función del interés, pues si son locales, o va buscando dónde hacer más impacto en ese conocimiento. Y el periodista científico va construyendo una reputación que otorga veracidad al trabajo que hace y al que envía, con lo cual con el tiempo, cuando se conoce al periodista que te manda las cosas, pues se acepta con más, entiendo, Verónica puede contarnos eso, dependiendo de quién te mande, pues revisas más o menos los textos porque conoces la profesionalidad de quien lo manda. Entonces, un periodista científico da credibilidad al mensaje. Estamos muy de acuerdo en esa estructura dentro de las unidades de cultura científica. ¿Cómo podéis estar informados de nuestra actividad? Pues escribiéndonos al correo, vamos a estar por aquí estos días, así que podremos charlar y os diremos. Tenemos una página web que alimentamos diariamente, nuestras redes sociales, @ucc_complutense, y también tenemos un boletín informativo que iniciamos en pandemia y que mantenemos ya con cerca de 180 números, semanalmente se envía al correo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente. Él es Jaime Pérez del Val, biólogo de formación y trabaja
para la vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, institución a la que llegó, si no me equivoco, en 1995, primero en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y después ya en la sede central. Allí es jefe del área de Cultura Científica del CSIC, lo que le permite estar en contacto con esos protagonistas que generan la ciencia. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. No sé si he apretado el botón, se escucha bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Teóricamente tenía que estar aquí Pura Fernández, que es la vicepresidenta de la Junta de Cultura Científica, pero ella no ha podido venir. Vamos, realmente hace ya un par de semanas que me avisó que sí podía ocupar su lugar. Así que nada, estoy aquí. Muchísimas gracias por invitarnos y enhorabuena por la organización de estos cursos y en concreto por este, por supuesto. No me trae una presentación, pero bueno, he apuntado algunas cosas. Nos conocimos más de cerca, Ana y María, en un viaje de vuelta en tren de un evento de estos también, de un Concirred, y nosotros estábamos con la idea de organizar unos premios de divulgación científica y vosotros ya los teníais organizados, que me descargué vuestras bases. Ni siquiera llegamos todavía al número al dato que habéis dado de participantes, ¿no? Que son 150, nosotros estamos un poco más de 100, es el segundo año. Está muy bien, nuestro primero fueron creo que 20, 30. Bueno, ahí nos hemos inspirado como hacemos todos nosotros cuando trabajamos en divulgación. Todo está hecho, todo está escrito. Vuestras guías, además, me parecen interesantísimas. Voy a ver si os las puedo... Están en abierto, fenomenal. Algunas sí que he pillado. Bueno, voy a introducir brevísimamente lo que es el CSIC, que todos lo sabéis, básicamente. Realmente pues es como el brazo un poco armado del Ministerio para organizar la investigación. Ahora estamos recuperando datos de antes de la pandemia y yo creo que hemos alcanzado ya las 20.000 personas, hay 130 centros de investigación. Entonces, claro, los números que barajamos relacionados con la divulgación científica pues son también muy grandes, pero lo importante es un poco la proporción. Nosotros hacemos una encuesta todos los años al CSIC, a todos los centros de investigación, y registramos que hay unas 15.000 actividades presenciales y 1,5 millones de personas que participan en esas actividades. Por ejemplo, de esas 15.000 actividades presenciales, para que os hagáis una idea, 3.000 de ellas son conferencias y mesas redondas, o sea que quiero decir que también hay mucho trabajo de base de este tipo de actividades que son tradicionales. Yo defiendo un poco también las actividades tradicionales y me ha encantado que hayas mencionado que la Semana de la Ciencia es ese gran evento de divulgación, porque esta es una cosa que me parece relevante decir. Muchas veces se habla de nuevos formatos y tal, pero la Semana de la Ciencia ha sido, yo creo, el primer gran evento de divulgación que ha puesto en contacto a los ciudadanos con los investigadores y que ha puesto a los investigadores a rodar en actividades de divulgación. Y nosotros defendemos mucho ese tipo de actividades tradicionales, como son, por ejemplo, las visitas guiadas a los centros de investigación, que son actividades tradicionales, pero son muy interesantes, ¿no? Y realmente me parece que son importantes, ¿no? Yendo un poco al título también un poco del curso, que es un poco la comunicación desde las instituciones públicas de investigación, yo pensaba qué es lo que distingue a la divulgación de las instituciones públicas de investigación en contraste con las instituciones que no lo son, con las instituciones privadas. Y yo creo que es un poco que nosotros hacemos con nuestras manitas y nuestros avalorios, digamos, sin dinero, sin invertir, con pocos recursos económicos, digamos,
llevamos a cabo esa acción de divulgación y eso se nota. Por eso me parece muy importante que la divulgación científica que hacen los investigadores personalmente, cuando asisten ellos y van a los centros, a las residencias de mayores o a los centros escolares, o cuando atienden las visitas guiadas, me parece, por tanto, que esa es un poco nuestra seña de identidad, la de las instituciones públicas, ¿no? Que los investigadores e investigadoras sean los que se ponen en contacto directo con la investigación. Nosotros en el CSIC tenemos un departamento de comunicación y una vicepresidencia adjunta de cultura científica. Aunque lógicamente muchas de las personas que trabajan en esta vicepresidencia adjunta son periodistas, pero digamos que esa comunicación que se hace desde el periodismo pues se hace un poco en el departamento de comunicación, el tema de las notas de prensa, esa comunicación mediada a través de los medios, y la ponemos un poco en contraste con la divulgación que se hace no mediada, en la que también los investigadores y los gestores de divulgación científica pues hacemos divulgación. Bueno, eso es un poco lo que quería contar. Dar el dato también de que realmente los responsables de las instituciones públicas de investigación tienen que darse cuenta de lo importante que es hacer divulgación científica, porque no solamente fomenta la cultura científica, sino que da visibilidad a la investigación y hace que los ciudadanos sepan que tienen una ciencia de proximidad, una ciencia cerca de su ciudad, en su ciudad, investigadores que están en su misma ciudad, en su mismo territorio, y eso me parece muy relevante. Como pincelada, digamos que nosotros, para tratar de articular desde este gran OPI de la investigación, como es el CSIC, hemos creado unos grupos de trabajo de evaluación de la investigación con el tema de indicadores, que estamos también muy implicados en ello, un grupo de ciencia inclusiva, un grupo de ciencia ciudadana, un grupo de divulgación en grandes eventos como son estos que habéis mencionado, la 11F, la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, un grupo también de ciencia avanzada, que le llamamos, que son los investigadores que están ya como senior, ¿no? Que ya o alargan su etapa de investigación o directamente se han jubilado pero quieren seguir haciendo actividades de divulgación. Y bueno, decir que hay un dato, que es que el CSIC se gasta de fondos propios más de 6 millones de euros en actividades de investigación en todo el CSIC, que hay unas 200 personas dedicadas a divulgación en exclusiva, contratadas exclusivamente para hacer divulgación en los centros, pero claro, somos 130 centros. También hay que decir que el 33% de los centros de investigación del CSIC no tiene ninguna persona dedicada en exclusiva a hacer investigación. Perdón, divulgación. Sí, no, claro, todos los centros de investigación tienen. Bueno, me he traído, como no me he traído presentación, sí me he traído algunas actividades así que hemos organizado hace poco, interesantes, como este que se llama Cazabulos, para los chavales del primero y segundo de la ESO, que es un proyecto en el que ellos desmontan bulos a través de vídeos de divulgación, en TikTok, exactamente, sí. Ahora estamos con el cine de verano, que es una actividad que hacemos los viernes de julio, y bueno, como en la primera edición de los proyectos de CSIC de divulgación, de los premios CSIC de divulgación, pues le dimos el premio a este calendario, que es un calendario escolar en el que se edita todos los años y todos los años cambia, cada día es una efeméride distinta y se traduce al chino, al esperanto, al francés, al inglés,
todas las lenguas oficiales también. Y bueno, pues es una pincelada un poco. Esto lo hace un investigador del Instituto de Ganadería de Montaña de León. Y entonces, pues bueno, es un trabajo encomiable y tal que él lleva a cabo ahí con gran esfuerzo, como todos los divulgadores e investigadores sabéis que esta es una actividad que añaden a su actividad de investigación y en nuestro caso de formación, que es, porque ya no sabemos dónde sacar tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Esto es lo que quería contaros. Muchas gracias, Jaime. Por aquí están trasbicheando los ponentes con calendario, no le digo nada. En tercer lugar, vamos a darle la bienvenida a Verónica Fuentes Adrián. Ella es periodista de la agencia SINC, la agencia de noticias públicas por excelencia, por referencia de noticias de ciencia. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y completó su formación con un máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente por la Universidad Carlos III de Madrid. Comenzó en el mundo del periodismo en la agencia EFE, ¿no?, en la sección de ciencia, y desde que se fundó SINC, desde 2008, trabaja allí, es responsable de la sección de salud. Y entre su largo currículum cargado de muchas cosas, tiene muchos premios reconocidos en comunicación científica, además es ponente, moderadora, formadora. Un lujo tenerla aquí. Sí. Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque siempre es un placer hablar de lo que uno hace, sobre todo cuando lo que hace le gusta tanto como a mí. Entonces nos encanta hablar de ello a los periodistas en general. Y además, pues bueno, siempre rodeada de gente que conozco desde hace muchos años, aunque muchas veces no te pones cara, ¿no? Yo voy a hablar un poco desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del periodista, aunque desde que empecé a trabajar ahora, yo creo que soy ya de los lados como que ya como que no pega. Al final todos trabajamos por un bien que es el de que la ciencia llegue a la sociedad. Entonces, cuantos menos lados haya, muchísimo mejor. No sé si lo veis bien. ¿Puedes poner pantalla completa? Sí. Ahí está. Bueno, antes de nada, yo trabajo en la agencia SINC, como lo han dicho, yo vengo aquí en representación de la FECIL, que yo creo que aquí todo el mundo la conoce, pero la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología al final tiene muchísimos objetivos estratégicos y uno de ellos es aumentar la cultura científica. Entonces, entre esos objetivos, además ciencia abierta, asesoramiento científico, bueno, lo que se llama ciencia para las políticas públicas, proyectos de internacional, está, como digo, el de la divulgación científica, el de la cultura científica. Y ahí pues hay diferentes, digamos, que patas. Uno es la comunicación científica, la divulgación científica y también está el periodismo científico. Y en ese periodismo científico, digamos que como estandarte dentro de la FECIL, está la agencia SINC. Entonces, para explicar un poco lo que es la agencia SINC, sobre todo hay que decir que es una agencia de noticias pública. Y eso hace un poco la diferencia entre otro tipo de agencia y de medios de comunicación. Como ha dicho María, nacimos en 2008 y al final nuestro objetivo prioritario es hacer de caja de resonancia de lo que está pasando en los hospitales, en las universidades, en los centros de investigación y llevarlo a la sociedad. Y ese viaje, que parece muy sencillo, en ese viaje hay un montón de, digamos, de compañeros y sobre todo pues, uno de los más importantes es las unidades de cultura científica. Entonces, ese viaje que parece muy sencillo no es nada sencillo y hacemos muchísimas cosas, ¿no? Puede parecer que una de las cosas que hacemos es traducir, pero hacemos muchísimo más y ahora lo vamos a explicar.
antes de empezar a contaros un poco cómo trabajamos los periodistas, creo que esto es fundamental que todo el mundo lo tenga claro, porque cuando hay mucha confusión entre estas 4 acciones, al final es cuando empiezan los problemas. Nosotros en SIN hacemos periodismo. El periodismo es información, actualidad, investigación, hay que contextualizar, hay que tener una independencia de las fuentes. Yo sé que hay veces, ¿no? He visto algunas cabezas que han hecho así. Este es el periodismo, esto es el ideal, ¿vale? Luego cada uno trabaja en un medio de comunicación y digamos que a lo mejor, ¿no?, se pueden presuponer alguna servidumbre, pero el periodismo como idea es esto, no hay servidumbres. Hay información y está ligada pues, a su actualidad, a investigación, hay que contextualizar, hay que identificar. Luego está la comunicación, que es lo que se hace desde las universidades. Entonces estás desde un emisor, que puede ser un centro de investigación, un hospital, una universidad, a un receptor. Ese receptor puede ser los medios de comunicación, puede ser la sociedad, digamos que puede haber muchísimos factores. Y entonces, una de las, digamos, de las cosas que se hacen desde las unidades de comunicación científica es esa comunicación de lo que se hace en sus centros. Luego está la divulgación. La divulgación es eso, es la popularización de un conocimiento experto a un público que normalmente no es tan experto como esta persona que está haciendo la divulgación. Y luego está la persuasión. La persuasión es otra cosa, y es verdad que a veces estas 4 pueden estar mezcladas, pero la persuasión es cuando tratamos de convencer a alguien para cambiar normalmente una idea o un conocimiento. Entonces, aquí es donde están las pseudociencias avanzadas, en la persuasión. Hay que tener esto muy claro. Lo que hace las fake news están en persuasión, nunca es nada de lo anterior. Nosotros en SIN hacemos periodismo y como efecto colateral muchas veces hacemos divulgación. Y ya como rizo con tirabuzón, y a mí me encanta este rizo, a veces hacemos educación. Pero desde luego, nuestro objetivo es el periodismo. Y ese periodismo tiene que estar especializado y tiene que haber un conocimiento experto de la persona que está ejerciendo esa labor. Luego las preguntas, por favor, todos. Yo sé que voy a lanzar algunas opiniones, a lo mejor no tan populares, ¿vale? Y ahora ya empezamos a hablar un poco de cómo trabajamos los periodistas de ciencia. Quiero lanzar aquí un alegato y es decir, nosotros en SIN tenemos muchísimos privilegios, porque al final nuestro objetivo es el servicio público y eso nos da esos lujos de poder tener otros tiempos diferentes. Pero pensar también que el periodista de ciencia muchas veces trabaja en un diario y tiene que cerrar. Y en ese cierre, que sí o sí va a pasar a las 8 o a las 9 de la noche, si no tiene la contestación de un investigador, va a cerrar. Porque sus tiempos son otros. Y eso hay que entenderlo. Porque al final es parte de su trabajo. El mío no, yo tengo otros tiempos. Y entonces eso hace que mi trabajo se desarrolle de otra manera. Y yo pueda, digamos, esperar una respuesta del investigador. Pero hay compañeros que no pueden esperar. Que tienen un jefe que va a cerrar. Tengan esa respuesta, tengan ese contraste, tengan esa verificación o no. Es así. Y, o sea, si no se entiende eso, al final no se entiende la profesión del periodista. Esto es como si le dices a un médico que está cerrando y le dices, no, es que tienes que esperar, porque si no llega, no voy a esperar. Al final cada profesión tiene una serie de particularidades. Y, repito, no es lo mismo una persona que trabaja en un semanal, que trabaja en una revista mensual, que trabaja en una agencia de noticias, cuyo objetivo es el servicio público, que una persona que te va a cerrar sí o sí, porque el periódico sale a las 8, o las 8:30, o las 9, o las 10 de la noche. Entonces, si tú no tienes tiempo de atender a ese medio de comunicación, esa noticia va a salir. Pero sobre todo, ¿por qué hacemos falta? Bueno, pues porque desde luego, y esto es uno de los objetivos prioritarios de la FECIP, para vivir en una sociedad poderosa, ¿sabes?, democrática, al final la sociedad tiene que tener ese conocimiento. No podemos pedirle a la sociedad ni a nuestros políticos que tomen decisiones basadas en la evidencia científica si no tienen ese conocimiento científico. Por eso nuestra labor es tan importante. Al final nosotros lo que hacemos es darles información de los resultados de la investigación, pero también de los procesos. Como decían, al final la investigación básica es menos atractiva, menos sexy, sí, pero también hay que contarla, porque también es importante. Hablamos de los procesos,
Y también hablamos de las controversias y de los problemas. Si no, no podemos hablar. Esos bulos y todo eso hay que dejarlos con información. Pero también Ana hablaba de esto, ¿de qué depende de que escribamos o no? Bueno, pues fundamentalmente y en un mundo ideal, de dos factores. La relevancia científica y el interés. Para que os hagáis una idea, es un ejemplo muy sencillo. La pandemia lo cumplía al 100%. Por eso todos hablábamos de lo mismo. Por eso todos queríamos leer de lo mismo. Porque nuestro interés era el máximo y la relevancia científica era total. Este es el ejemplo. Entonces, más o menos, esos van a ser nuestros valores. No creáis que uno llega por la mañana y dice, me apetece escribir de... No. Y esto se genera muchísimas veces a base de trabajo y a base de tu experiencia. Pero no os voy a mentir, esto es en el mundo ideal. Y en el mundo real, como os he dicho antes, hay otros factores. Y muchas veces esos factores son tan banales como el tiempo que tenga el redactor, los recursos que le den desde los centros de investigación, todas las actividades que le den. Luego, bueno, pues también hay, pues eso, la precariedad del medio. Yo tengo una amiga que hacía entonces las prácticas en un medio de comunicación de Barcelona y les llegó una noticia, bueno, que era la primera vez que se escribía del genoma humano, y llegó en época estival, creo recordar que fue, y era muy joven, entonces no lo recuerdo. Y claro, allí nadie sabía la importancia de eso. Y no lo dieron, porque no lo entendía, no entendía la información. Imaginaos la broma. Pero eso pasa, si no hay un conocimiento de la importancia que está llegando, entonces, os digo, en el mundo ideal es esto y en el mundo real son muchas cosas. Por eso tiene que haber gente especializada. Luego, sobre todo, la ciencia interesa, creo que lo han hablado desde la inauguración, la ciencia interesa y a los niños les interesa muchísimo, los niños y a las niñas les interesa muchísimo la ciencia, por igual. Pero algo pasa conforme van creciendo y se va viendo ese crecimiento. Lo que se ve en las encuestas que se hacen desde CECIP, por un lado es eso, es que en la sociedad le interesa la ciencia, eso es lo que dicen, pero sienten que no tienen el conocimiento suficiente para entenderla en muchas ocasiones. Y eso es muy grave. Y luego, otra de las cosas que se ven es que efectivamente la ciencia es reconocida como positiva, pero hay muy poco reconocimiento social de los investigadores, cosa que también vamos a viajar a otros lugares. Y luego, sobre todo, la figura del periodista. Y aquí sí que voy a ser muy tajante, porque muchas veces lo que nos dicen es, bueno, vosotros al final lo que hacéis es traducir un paper. Claro, yo aquí hago mi labor de mindfulness, no. Y si no, probad a traducir un paper y se lo dais a cualquiera que pase por la calle. A ver qué pasa, a ver si le interesa. A ver si se lo lee. A ver si se lo lee, a ver si te dedica más de 5 segundos. Entonces, nosotros no somos ni fans, aunque nos guste, tal. A mí me gusta mucho Luis, pero no, ¿sabes? O sea, nosotros no somos fans, ni tampoco interpretamos, ni traducimos, hacemos muchísimo más. O ese es nuestro trabajo. Otra cosa es, ¿sabes? Aquí no puedo hablar por todo el mundo, pero nuestro trabajo es revisar las fuentes, contextualizar, verificar, lo que os digo, revisar las servidumbres y los conflictos de interés. Y muchas veces hay conflictos de interés. O sea, no estoy diciendo que no tiene que haberlos, lo que digo es que informar de ello. Hay muchos investigadores que trabajan en otros sitios, que hay que informar de ello. Y luego también, igual que como podéis imaginaros, no es lo mismo hablar de deportes, de política que de ciencia, dentro de la ciencia hay diferencias. Pues como yo ya llevo tantos años escribiendo normalmente de salud, pues aquí meto mi cuña y os digo que el periodismo de salud es especialmente delicado. Efectivamente, cuando hablas de física cuántica tiene su complejidad, te puedes equivocar en unos millones de años luz, ¿no? El último planeta enano que han descubierto. Esto se lo escucha a mi compañero que me mata, pero al final te puedes confundir y puede haber alguien que te diga, ¡oh, te has confundido, qué error! Pero, ¿creéis que alguien de la sociedad va a entender esa diferencia de años luz? Ahora, cuando te equivoques en un tema sobre lupus, sobre una enfermedad que al final todos nos toca de alguna manera, la cagada es enorme. Entonces, el periodista de salud tiene que tener muchas, digamos, contemplaciones. Por un lado, como os podéis imaginar, la investigación en salud mueve muchísimo dinero, crea muchísimas expectativas, pero tiene unos tiempos mucho más lentos. Entonces, a veces hablamos de investigación básica y te escribe la gente, oye, ¿y esto para tal? Es muy delicado. Entonces hay que
escribir sin exagerar. Por supuesto, hay que informar, pero sin exagerar, porque no sabéis desde que llevo aquí yo trabajando la de veces que han curado el cáncer, y que yo sepa, curan cáncer. Entonces, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo revisa en internet, al final impacta muchísimo lo que hacemos, y luego sobre todo es eso, podemos crear alertas sanitarias, si no tratamos bien los temas, al final es un tema complejo. El periodista de salud no puede saber sobre salud, tiene que saber de política sanitaria, tiene que saber de medio ambiente, tiene que saber de matemáticas, porque al final los temas de salud son muy complejos. Apuntes básicos, ¿vale? Que no quiero estar hablando cosas. Muy importante para el periodista científico. Hay que pensar a quién nos dirigimos. Nosotros no nos dirigimos al investigador. Nosotros hablamos con ese investigador, pero nos dirigimos a la sociedad, y es a quien tenemos que atraer hacia ese contenido, porque muchas veces no nos daría la oportunidad. Porque lo que os digo, nadie tiene la obligación de interesarse por la ciencia, nosotros tenemos ese deber de atraerle hacia la ciencia. Y para eso muchas veces tenemos que hacer cosas que no siempre gustan. Es decir, no siempre gustan al investigador, porque te puede decir, no, es que, bueno, ¿no? Pues este titular de 5 líneas era mucho más preciso. Ya, efectivamente, pero un titular de 5 líneas, pues no es un titular. Y aquí voy, ¿no? Al final no podemos juntarlo todo. Yo entiendo que una investigación, a ese investigador principal, la que lleva 10 años trabajando. Y tú vas y le dices que es que lo quieres hacer en este espacio, ¿no? Y pues te dice, no, pero si además tú estás en un medio digital, no tienes límite de espacio, cuéntamelo todo. Y dices, pero es que nadie lo va a leer. Y muchas veces, si ven un talk show, se echan hacia atrás. Entonces, a ver, hay que ser claro, hay que ser preciso, pero hay que tener un equilibrio. Y sobre todo el periodista de ciencia tiene muchísima responsabilidad, porque al final estamos eligiendo lo que va a salir en los medios. Por eso lo de antes, ¿no? Al final hay que basarse siempre en algo. Tenemos que ver, luego esto es otro melón, ¿no? Porque al final hablamos muchas veces de que nos vemos muchas veces atados a las publicaciones más relevantes. ¿Cómo no vas a dar este science? ¿Cómo no vas a dar este? Muchas veces me pregunto si realmente hacemos el análisis que deberíamos hacer sobre si las noticias que salen en esas revistas tan importantes se merecen sí o sí salir, o a veces estamos un poco en esa dinámica, ¿no? De tener que sacarlo sí o sí. Claro, eso lo sabes. Pero bueno, esto es un debate aparte. Y luego, sobre todo, lo que os digo, exageraciones. Al final, bueno, pues hay gente que hace muy bien su trabajo desde los centros de investigación, pero hay otra gente que tiene desde remoto. Entonces, mucho cuidado de dónde salen las informaciones que te llegan. Hay que ir a los papers originales. Te puede llegar la nota de prensa de un centro, si tú no lo conoces, hay que revisar también qué es lo que está pasando. Y de ahí volvemos al tiempo, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, congresos y preprint. A ver, antes era como, no, aquí solo revisado por pares. Llegó la pandemia, nos lo comimos todos, porque lo que tratábamos era preprint, porque no daba tiempo a revisarse por pares. Entonces, cuidado en el sentido de, hay que informar de lo que estamos dando. Si es un preprint, se informa de que es un preprint. Si es en un congreso, se informa de que eso ha salido en un congreso. Y luego, sobre todo, ojo con los datos. El periodista científico tiene que saber de estadística, tiene que saber de matemáticas, porque si no, la que pillas, la que pensarás es importante. Los riesgos relativos no son riesgos absolutos. Las causalidades muchas veces no aparecen, aunque me parezca por un titular. Pero a pesar de hacerlo con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo desde todos los lados, pueden haber tensiones entre los investigadores y los periodistas. Incluso muchas veces aunque trabajamos de la mano de las unidades de publicación científica. Estas tensiones, podría decir, se reducirían muchísimo con una sola premisa, y es el respeto al trabajo de cada uno. Y eso es yo lo único que pido para el trabajo. Igual que yo respeto la labor del investigador y no me meto en su metodología, espero lo mismo del investigador. Lo recibo casi siempre. ¿Me pasas el artículo antes de publicarlo? Bueno, esto no es algo que se pueda exigir a un periodista. Desde luego, sí que se lo puedes exigir a tu departamento de comunicación.
es que eso es otro tipo de trabajo. Pero al periodista tú no se lo puedes exigir. Se lo puedes pedir, le puedes decir, oye, mira, que es que lo que te he dicho es un poco complejo, vamos a ver, tal. Tienes dudas, lo que os digo de los tiempos, mira, no me importa, no, es que yo tengo que cerrar, vale, pero no me importa, yo te lo voy a revisar, pásamelo y te lo voy a contestar. ¿La Luis? Es impresionante, o sea, es que te contesta con una velocidad que ya me gustaría a mí tener, a mí, en mi vida en general. O sea, pero, claro, pero no todo el mundo entiende la premura con la que trabajamos. Entonces, tengo que deciros que esto me ha pasado hace un mes. ¿Vale? Un investigador del centro alemán me dijo literalmente, te prohíbo usar cualquiera de las declaraciones. Ya me había dado el trabajo, o sea, ya estaba el trabajo hecho. Entonces me dijo, oye, necesito que me pases el artículo para revisarlo. Y yo le dije, nosotros, ya te digo, normalmente le dije, bueno, voy a intentarlo, es verdad que salió un embargo. Yo no tenía dudas sobre que lo iba a hacer, las declaraciones estaban. Entonces, creo que simplemente le entendió como que yo a lo mejor se lo iba a pasar, a lo mejor no. Yo lo que le dije fue, a lo mejor no te lo paso esta misma tarde. Y entonces su respuesta fue súper tajante, te prohíbo usar nada de lo que te he dado si no me das. Entonces, aquí es donde se falta el respeto. Y mi decisión fue, ¿una vez? No. Es una falta de respeto a mi trabajo. Por lo tanto, considero que se ha roto la. Entonces, quiero deciros que esto pasa, aunque lleves 15 años trabajando en un sitio. Y es una falta de respeto. Porque al final tú puedes hacerlo, oye, mira, tal, incluso, ya os digo, si yo tengo dudas, soy la primera que va a consultar. Es que la primera que no quiere sacar algo que es mentira soy yo. O que está mal. Has cometido un error. Vale, vamos a ver. ¿Sabes? Igual, o sea, es que de todo esto os puedo dar ejemplos. Estaba empezando a trabajar, claro, imaginaos, si ahora tengo esta vocecita, pues imaginaos hace 15 años, yo creo, ¿no? Tal. Entonces, pues, un señor con muchísima más edad que yo, no sabéis lo que yo voy a decir. Entonces, sí, me hizo llorar. O sea, lo puedo contar. Me hizo llorar porque, claro, yo no entendía ese nivel de hostilidad. Porque al final hay veces que no somos humanos, ¿no? Puede haber pequeños errores, porque la ciencia, las matemáticas son exactas, pero el periodismo. Y muchas veces al final también tratamos entre humanos, que nos podemos confundirnos. Entonces, por supuesto hay que corregirlo. Pero hay que ver también la magnitud del error. El titular es preciso, por supuesto. Sí, es que va en ello, va unido. El titular es una idea, el titular sirve para atraer. El titular no puede ser preciso, no puede dar lugar a un trabajo de 10 años en una investigación. Hablar con periodistas no era perder el tiempo. Esto pasa sobre todo al principio. Afortunadamente cada vez pasa menos. Pero, sobre todo hay que valorarlo. Sí es seguro que eso es así. Luego ya para terminar, la tiranía de los titulares, que es lo que hablamos. Bueno, pues las exageraciones pueden dar clics, pero el periodista no quiere eso. Otra cosa es que luego tengas un editor que te mete el titular, es que claro, por eso os decía que al trabajar en una agencia pública yo tengo muchos lujos, yo no necesito ese clic, pero hay otros medios de comunicación que sí. Lo dicho, el periodista no trabaja de esto para hacerse rico, si alguno lo ha pensado, ya os lo digo que no. Trabajamos para tener la credibilidad, sobre todo porque es un trabajo que nos gusta, pero para tener la credibilidad, eso es lo único que tenemos. Entonces, como lo podemos perder tan pronto, nadie quiere hacerlo. Que ha exagerado. Puede haber confusiones, pero ya os digo, la credibilidad es de lo poco que hacemos y cuesta tanto y se pierde tan pronto. Entonces, bueno, en definitiva, por supuesto, hay que embellecer, hay que atraer, hay que simplificar, pero nunca. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier pregunta incómoda, al final. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos un pelín pasaditos de tiempo, pero yo creo que todos los testimonios que estamos escuchando merece la pena, ¿no? que nos alarguemos un poquito más. Por último, recibimos a María Arias, que es la directora de este curso de verano, vicedecana de Investigación, Transferencia y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. Doctora en Veterinaria, por supuesto, profesora titular en la facultad, imparte clases en grado, en máster, en doctorado
y se echó también la manta a la cabeza y dijo, pues, ¿por qué no hacer una unidad de divulgación científica y transferencia de la Facultad de Veterinaria? Lo cual a nosotras, siendo la unidad de cultura científica central, tener o empezar a tener esos anexos en las facultades, pues se agradece mucho y se colabora muy bien con ellos. Así que, María, adelante. Muchas gracias, María. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias, María, por la presentación. Bueno, yo soy la última de esta mesa, vamos un poco más de tiempo, pero espero que me escuchéis un poquito. Yo voy a contaros algo quizás un poco más emocional, ¿no? Y creo que estoy un poco más del lado vuestro, porque después de escuchar a las expertas, igual digo cosas que no están bien, y yo, pues, perdonadme porque yo soy amateur. Entonces yo os voy a contar cómo se crea una unidad de divulgación científica desde una facultad, y sobre todo quiero contaros cómo esa creación, esa unidad ha impulsado, cómo ha evolucionado en estos años y cómo ha impulsado la investigación, la divulgación, perdón, en la facultad nuestra, y el impacto, ¿no?, que tiene nuestra investigación en la ciudadanía y en otras áreas. ¿Cómo nos surge la idea? Pues bueno, surge la idea porque un día pensando, empezamos a pensar que, bueno, que es que la facultad nuestra, la Facultad de Veterinaria, tiene un potencial en investigación pues muy elevado. Perdóname, porque yo quiero dar esto. No funciona. Es que me gusta más a mí hacerlo así, pero igual no me oís. Entonces me dicen, bueno, nuestra facultad tiene un potencial de investigación que es la leche, ¿no? Es decir, nosotros somos los primeros, o captamos, somos los primeros, la primera facultad, segunda, tercera, estamos ahí en captación de fondos para la investigación en la UCM, es decir, hacemos mucha investigación y la hacemos bien. Ocupamos la 17ª posición en el ranking de Shanghái a nivel mundial y la 8ª posición en Europa. El ranking de Shanghái es un ranking que coge las 1000 mejores universidades del mundo y evalúa la investigación, la calidad de la investigación que tiene. Nosotros estamos en la posición 17 a nivel mundial, es decir, estamos haciendo muy buena ciencia. Y tenemos una ciencia además que tiene un impacto social. Para los que no lo sabéis, por ejemplo, cuando nos confinaron, pues desde la Facultad de Veterinaria se puso en marcha una iniciativa en la que generamos una red de laboratorios de diagnóstico para la COVID-19 y estuvimos haciendo PCRs y diagnóstico durante todo el confinamiento en residencias de ancianos. Es decir, nuestra investigación tenía un impacto social y la mitad de la gente pues no sabía que nosotros hacíamos estas cosas, ¿no? Además, porque bueno, nosotros ya hace unos años nos dimos cuenta que la estimación del impacto social de la ciencia iba a ser un requisito para las agencias de acreditación, como estaba pasando ahora mismo, y además está contemplado en la ley de la ciencia. Y porque bueno, nosotros como universidad, como investigadores, tenemos el compromiso, la necesidad y el deber de comunicar a la sociedad, ya se ha dicho aquí, también a las instituciones y a nuestros estudiantes de la ciencia que hacemos. Y sin embargo, pues había un desconocimiento pues brutal, es decir, yo no sabía lo que hacía el laboratorio de al lado, ni el de enfrente, ni mis estudiantes sabían, ni siquiera los grupos de investigación que había en la facultad o qué líneas de investigación hacíamos, no sabían muchos de ellos la red de diagnóstico COVID que hicimos en la pandemia. Entonces, bueno, pues de ahí surge la idea de generar un órgano para divulgar en sinergia con la unidad de cultura científica de la UCM, porque como veis ellas son dos solas para toda la Complutense y no pueden llegar a todo. Entonces nosotros teníamos mucho que contar, mucho que divulgar y por eso generamos esta unidad. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues vamos a poner un nombre, un logo y un lema, ¿no? Y unos colores porque para que sean ser identitarios, ¿no? La llamamos la Unidad de Divulgación Científica de la Facultad de Veterinaria, lo que llamamos UDCVET. Le pusimos los colores granates y verdes porque nosotros tenemos 2 grados en la facultad, el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, cuya banda es granate, y el de Veterinaria, que tiene una banderola en una banda verde. Y luego pues pusimos un lema que es vete de cita con la ciencia, jugando un poco con nuestras palabras clave, ¿no? Que es Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Veterinaria. ¿Qué es la UDCVET a día de hoy? Bueno, pues llevamos 2 años y medio, la pusimos en marcha en 2021 y como os decía antes, pues nosotros lo que hacemos es organizar un poco la labor divulgadora de la facultad, potenciar esa transferencia de conocimiento generado en el centro, porque para nosotros la divulgación es transferencia del conocimiento, no son 2 cosas distintas, esto también podemos hablar un poco en alguna de las mesas.
y para favorecer la cultura científica y fomentar las vocaciones científicas. Un poco en la línea de lo que hacen en la unidad de cultura científica, pues nosotros lo que hacemos es copiar un poco lo que hacen ellas, ¿no? de manera amateur. Somos los pioneros en generar una unidad de divulgación científica, somos la primera y la única unidad en toda la Complutense y creo que me atrevo a decir igual en toda la Comunidad de Madrid y no sé si en toda España. Yo no conozco a ninguna unidad de divulgación como tal, un organismo que a nivel facultad, a nivel de centro, ¿vale? Y bueno, eso es una de las reivindicaciones, o yo creo que uno de los retos que tenemos también de los que podemos hablar. Dijimos, ya tenemos el nombre, el logo, tal, no sé qué, el objetivo, ¿cómo vamos a divulgar? Bueno, pues empezamos a plantear pues 4 líneas principalmente. Empezamos con esto, una plataforma web que os animo a que veáis, nuestras redes sociales, también Twitter, X e Instagram, medios audiovisuales, tenemos nuestro canal de YouTube, Spotify, iVoox y tal, y luego un boletín electrónico también que le llamamos Divulga Citabet, en el que bueno, hacemos es un poco como NotiWeb, pero a nivel de facultad y pues, lo mandamos por correo electrónico a todo el personal. Y todo ello pues en colaboración con la UCC de la Complutense. ¿Cuál es nuestro equipo? Pues aquí lo tenéis. El equipo que yo tengo somos 9 personas y no somos periodistas científicos. Entonces, somos lo que somos profesores, somos PDI, hacemos docencia, hacemos investigación, hacemos gestión, tenemos también personal PTGAS de la biblioteca y un par de estudiantes, una más que todavía no la he puesto aquí, que se nos va a incorporar ahora en septiembre. Yo lo que quiero deciros es que todas estas personas que están aquí tienen una alta vocación por la divulgación y por el servicio público, es decir, nosotros trabajamos para los demás en la facultad y esto es muy difícil de encontrar, que una investigación no nos divulgamos para nosotros mismos, sino para potenciar la divulgación en la facultad. Entonces, bueno, pues yo para mí he puesto un corazón porque para mí el corazón de la UCC son las personas con las que yo trabajo. Es un equipo maravilloso, trabajamos muy bien, de manera muy transversal y sin ellos pues yo no podía contaros todo lo que os voy a contar que hemos generado en 2 años. Y teniendo en cuenta que no somos profesionales de esto, no nos dedicamos a esto, sino que esto es otra cosa más de las muchas actividades que tenemos que hacer en nuestro día a día como docentes e investigadores y gestores. ¿Qué es lo que hacemos? Pues decimos, bueno, vamos a intentar hacer varias líneas estratégicas, un poco copiándonos de lo que hacen Ana y María. Pues lo que hacemos, por una parte, es dar apoyo y visibilidad a diversas acciones de promoción de la cultura científica y vocaciones científicas. Traducido al lenguaje llano, es que, bueno, hacemos eventos de divulgación científica. ¿Qué hacemos? Eventos que están dentro de las acciones estratégicas de la Unidad de Cultura Científica de la Fundación Madrid+D para el Conocimiento, como ha dicho antes Federico, y luego además hemos generado iniciativas propias, cosas que hacemos en nuestra facultad y que yo creo que os pueden servir de ejemplo para que entendáis o veáis que se puede hacer, es decir, que vosotros mismos podéis hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Luego además pues comunicamos los resultados de investigación desde la facultad mediante diferentes medios, que también lo veréis, y damos apoyo y visibilidad a diversas jornadas formativas y de divulgación de la ciencia, que ya no me voy a meter en eso porque no voy a tener tiempo. Me voy a centrar en las 2 primeras cosas. ¿Qué vengo yo a contaros? Vengo un poco a apabullaros, a que veáis cómo la evolución, ¿no?, de nuestra unidad y cómo se han generado un montón de cosas por tener este grupo de trabajo en la facultad. En el 2020, cuando yo llegué al vicedecanato, la actividad principal que hacíamos en la facultad era la Semana de la Ciencia, que como bien habéis dicho es fundamental, es muy importante y eso era la principal actividad de divulgación en la Facultad de Veterinaria. Desde que formamos la UDCBET, que ya son 2,5 años, 2 años y medio, es muy poco tiempo, quiero que veáis algunos ejemplos de lo que hemos generado. Dentro de las acciones estratégicas, pues ya no solo participamos en la Semana de la Ciencia, sino que también nos hemos ido a la Feria de Madrid es Ciencia, Aula, que ya os ha comentado Federico, participamos en la Noche Europea de los Investigadores a nivel de facultad, esto antes tampoco existía. Empezamos a hacer acciones conmemorando el día 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Día de la Ciencia, y también porque nos hemos incorporado en el maravilloso proyecto que tiene la UCC de la UCM de Ciencia en la Residencia. Pero además de estas acciones estratégicas, ¿qué más hemos hecho? Cosas propias nuestras, nuestros propios ciclos. Hemos generado un ciclo de ciencia a través de los libros. Traemos personas, escritores y escritoras que han escrito sus propios libros de divulgación a presentarlos y a charlar con ellos como una manera de transmitir cultura científica a través de la lectura de estos libros. Tenemos un ciclo de entrevistas a investigadores e investigadoras que se llama ¿Sabías qué? Y que les grabamos, hacemos podcast y vídeos. Ahora veréis algunos ejemplos. Tenemos un ciclo de jornadas en las que se busca escuchar y conversar con investigadores de prestigio en diversos campos. No solo traemos escritores y hablamos con veterinarios, no.
somos muy transversales, hablamos de todo, porque la cultura científica es así, es transversal. Y ese ciclo se llama Hablando de Ciencia con. Nos hemos unido al proyecto Wikipedia, que no lo ha dicho Federico, pero también son otras de las acciones en las que la Facultad de Veterinaria es la única facultad que está implicada en la UCM en este proyecto, y tenemos un repositorio en abierto de papers que se llama Veterinaria UCM Investiga. Fijaros, ¿vale? Fijaros. Y no somos profesionales, pero nos gusta mucho esto y hacemos muchas cosas. Ayudamos a hacer noticias científicas y artículos de opinión. Tenemos, bueno, pues todos los medios que os he contado antes y que tenemos que trabajarlos, ¿vale? Es decir, no es fácil publicar noticias, hacer vídeos, luego irte a un evento, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un poco lo que yo vengo a contaros. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Generar una estructura de apoyo a los investigadores para que puedan divulgar, ¿vale? Tirar de ese hilo para intentar que ellos pues aprendan a divulgar y lo hagan. Hemos aumentado, fijaros, la diversidad de formatos con los que trabajamos ahora, que son muchísimos, muchos, y con ello hemos aumentado el impacto, y son los indicadores que os voy a enseñar para que veáis con números un poquito dónde estamos hoy. Dentro de las acciones estratégicas de los eventos, fijaros, la Semana de la Ciencia y la Innovación, lo que os he dicho antes, esto ya lo hacíamos. Ejemplos. Tenemos las dos últimas ediciones. Según lo hacemos normalmente, pues tenemos o han asistido in situ a hacer esas actividades más de 650 personas. Bien, ¿vale? 2 años, pues bien, gente que va y hace las actividades. Publicamos en la UCC, pues hacen su publicación, etc. Desde que está la unidad de divulgación científica, ¿qué es lo que hacemos? Hacer un seguimiento durante la Semana de la Ciencia en redes sociales, en la web, con fotografías, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para aumentar el impacto no solo de las personas que acuden a la facultad, sino en la sociedad. Es decir, para que la gente sepa lo que estamos haciendo en la Facultad de Veterinaria. Os pongo un ejemplo. Tuvimos un taller que se llama ¿Cómo se analizan las grasas que consumimos?, al que fueron 15 personas, y ese era el impacto que tuvo esa actividad. Cuando lo sacamos en redes sociales tuvimos más de 2.500 impresiones, es decir, gente que ha visto en algún momento que eso se estaba haciendo en nuestra facultad y oye, pues cómo mola, ¿no? Pues ya se oye por ahí, ¿no? Entonces eso antes de la unidad de divulgación científica no existía, no teníamos esa proyección social. Para que os hagáis una idea, en la Semana de la Ciencia en total, en este año, el último, en los 15 días hemos tenido más de 10.000 impresiones en Instagram. Aparte de nuestros 300 personas que vinieron, 10.000 más nos vieron en algún momento o interaccionaron con nosotros a través de redes sociales, ¿no? Y además este año encima hemos hecho un concurso para los que participan, para que nos hagan una infografía, lo pongan en redes sociales, y eso además se comparte con sus amigos del colegio, con los profesores, etcétera, etcétera, y vamos haciendo raíces con otras personas para aumentar pues ese impacto de las cosas que hacemos en la facultad. Esto hasta aquí, la Semana de la Ciencia. Más cosas que os he dicho que hacíamos. La Noche Europea de los Investigadores tampoco participábamos antes. Hemos participado en 2 ediciones, 2021-2022. Y fijaros qué talleres hemos hecho. En veterinaria todo el mundo piensa que trabajamos con perros, gatos, caballos y ya pues hacemos esto. Pero es que hacemos otras cosas. Somos los garantes de la seguridad alimentaria y la salud pública. Es decir, los restaurantes donde vais a comer, para que comáis sanos y saludables, hay veterinarios que inspeccionan esos alimentos. Eso la gente no lo sabe. Entonces, en la Noche Europea de los Investigadores, que la veréis en la Feria de la Ciencia, hacemos talleres de ciencia y tecnología de los alimentos, precisamente para educar a la ciudadanía en esos otros aspectos de nuestra profesión que son tan importantes, ¿no? Y como veis, pues hemos hecho catas de vinos, hicimos un Masterchef con la escuela de cocina, nos lo pasamos súper bien, y bueno, y veis que además vamos a diferentes edades, ¿no? Hay niños pequeñitos, hay personas más mayores, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que adaptarnos y aprender, porque no es lo mismo hacer un taller de cata de mosto, porque al niño no le dábamos vino, lógicamente, para los chavales pequeños, y luego sus padres estaban allí pues con el vino. Entonces hay que aprender a hacer todo eso. Entonces nosotros hemos ido aprendiendo un poco a pasos forzados, ensayo-error, pero fenomenal, súper bien. Tenemos programadas, porque también vamos a incluirnos en las actividades que van a haber en los años 2024-2025 con la línea estratégica que ha propuesto la UCM, que es cáncer. Y en la Facultad de Veterinaria también se investiga con modelos animales para el cáncer de mama, por ejemplo, y es una de las actividades que vamos a hacer para dar a conocer esa otra rama. Otra de las acciones en las que hemos trabajado y que tampoco antes estábamos ha sido pues ir la Facultad de Veterinaria en representación de la UCM, a propuesta de la UCC, a la Feria de Malices Ciencia, como os ha comentado Federico antes. Hemos estado 2 años con un taller, de nuevo, taller de ciencia y tecnología de los alimentos. Fijaros, por la mañana hacíamos Saborea la ciencia del chocolate, y así estaba la sala, es decir, brutal, claro, le pone chocolate y todo el mundo allí, bueno, maravilloso, divertidísimo. Y por la tarde hicimos estrificaciones en bebidas de diseño, es decir, para enseñar ciencia y tecnología a los alimentos.
Claro, ya de por sí estar la Facultad de Veterinaria en la feria tiene un impacto brutal in situ porque van cientos de personas y además cientos de personas de diferentes edades. Fijaros que tenemos niños chiquititos aquí de primaria, allí con el chocolate, maravilloso, luego muchos chavales de secundaria, de bachiller que nos preguntaban también por orientaciones profesionales porque estábamos en aula y luego también asistieron, no sé si lo veis aquí, centros de día también de mayores, que bueno, fue una maravilla. Yo la verdad es que es de las mejores cosas que hemos hecho. Es cansadísimo porque hacer divulgación, y ya me voy a meter aquí la cuña, perdóname María, hay que trabajar mucho. Parece que dices, ay, qué bien te lo pasas, salir así, está muy bien, es muy gratificante, pero hay que trabajarlo y hay que hacerlo bien y hay que aprender a hacerlo bien. Además de la gente que estuvo allí in situ en la feria, viendo lo que hacíamos en veterinaria, pues otra vez nosotros vamos, publicamos en la web, noticias que también hacen en la Unidad de Cultura Científica y en redes sociales. Bueno, pues aquí tenéis el impacto. En el mes de marzo de 2023 tuvimos casi 12.000 impresiones debidas principalmente a que estuvimos en la feria. Y este año, el 7 de marzo, que fue cuando fuimos, además de la gente que estuvo allí, pues tuvimos 3.000 y pico impresiones, gente que también pues, nos vio en redes sociales. Igual alguien dirá, pues vaya datos, ¿no? Comparado con los datos de ellas y tal, pero para nosotros es muy importante porque hace 2 años el impacto era cero antes de tener la unidad de divulgación científica. Entonces, bueno, pues son datos muy buenos. Nos hemos incorporado en el Club Wikipedia, que nadie lo ha dicho, de la Fundación Madrid+D, porque era un proyecto así que nos metimos, era bueno, la Fundación de Madrid+D para el Conocimiento y Wikimedia España, y era un proyecto así que bueno, vas a ver tu Wikipedia para ver cómo divulgamos con esto, que seguro que, bueno, un poco así, ¿no? Vamos a probar y tal. Pues nada, ya veis aquí que hay muchas universidades de la Comunidad de Madrid involucradas. Es un proyecto colaborativo de co-creación para visibilizar la ciencia que hacemos en español. Y fijaros la de cosas que han salido de la colaboración y de incorporarnos en esto. Nosotros hemos hecho, pues nosotros nos das así un poquito y empezamos a hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un club Wikipedia de veterinaria, en la que hemos estado trabajando con estudiantes de grado y de doctorado para poner términos relacionados con la ciencia y la tecnología de los alimentos y la veterinaria, que son nuestros dos grados, en Wikipedia. En un año, septiembre 22, septiembre 23, hemos conseguido con ellos trabajar 5 términos, ¿vale? Porque bueno, las cosas van despacio. Fijaros el impacto que tiene divulgar en Wikipedia. Hemos tenido más de 19.000 visitas de 5 términos, una media de 1.600 visitas al mes. Es decir, que tiene mucho impacto divulgar en Wikipedia y para nuestros estudiantes de grado y doctorado es una experiencia muy buena. Además, ¿qué hacemos en la UDCB? Pues hacemos una reseña al inicio, anunciando, digamos, el proyecto, y una reseña al final que lo que hace es aumentar el número de visualizaciones que tenemos en ese proyecto. Tenéis ahí los datos, ¿vale? 400 y pico al inicio y unas 1.000 al final del proyecto. Otras iniciativas que hemos generado a partir de aquí, bueno, pues este 11F, el último día de la mujer y la niña de la ciencia, fuimos en representación de la UCM también a este evento para visibilizar y empoderar a las mujeres en la ciencia, que se celebró en la Rey Juan Carlos. Y se hizo además una editatona, es decir, que hubo gente, personas, ¿no? Eran voluntarios, me parece, que fueron, sí, ¿no, Elena? Que estabas tú también, y empezaban a editar contenido en español de mujeres científicas, ¿no? Para Wikipedia. Entonces, bueno, pues estuvimos allí y la verdad que fue muy agradable. Hemos comunicado en congresos de docencia también los hallazgos que hemos tenido con Wikipedia, bueno, pues las bondades que tiene, etcétera, etcétera. Y este año además hemos hecho un curso de doctorado, amparado por la Escuela de Doctorado de la UCM, para divulgar y transferir el conocimiento científico a través de Wikipedia, y ahora aquí para todas las áreas del conocimiento. No nos enfocamos en veterinarios y citos, como los llamamos nosotros, sino que hemos tenido estudiantes de todas las áreas, de derecho, de educación, etcétera, todas las áreas de la Complutense. Y aquí tenéis pues a las ponentes. Otra iniciativa que no teníamos en la facultad, fijaros, me quedan unas poquitas. Mujer y ciencia. Mujer y ciencia en una facultad de veterinaria con el 80% de estudiantes chicas, y empezamos en 2020. Pues fijaros lo que hemos hecho. Mesas redondas en las que hemos tenido a Margarita del Val, a María Blasco, a la directora de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Os pongo unos redondelitos porque esas mesas redondas están
moderadas por nuestros propios estudiantes. Es decir, nosotros siempre intentamos involucrar a los estudiantes en las acciones que hacemos. Lo habéis visto antes con el Club Wikipedia, con el Día de la Mujer y el Año de la Ciencia, porque es que les estamos educando también para que en el futuro ellos sigan divulgando de esta manera. Como todas las mesas redondas las ponemos en el canal de YouTube de la UCM, luego hacemos un recuento de visualizaciones que hemos tenido y podéis ver los datos. Hemos tenido pues más de 1.300 visualizaciones, que esto será más porque no están los datos realmente actualizados. También en el 2021 pues yo colaboré con María y con Ana en el documental Yo también quiero ser científica, ¿vale? Que yo les agradezco mucho que me invitaran, y lleva pues más de 5.600 visualizaciones. Yo me encontré un vecino y un chaval que me dijo, oye, te he visto en un vídeo, pues ¿sabes qué? Mi vecino de abajo, pues ¿sabes qué? Que quiero hacer veterinaria, porque tal, no sé qué, uy, qué bien, qué chulo, pues va a hacer cita este año, es decir, va a entrar. Bueno, pues esas son las cosas que tiene la divulgación, ¿no? Además, luego hicimos exposiciones, hallazgos de científicas a lo largo de la historia, podría ser tú, pusimos científicas de renombre y los hallazgos que habían tenido, y implicamos a nuestros estudiantes para que se fueran haciendo fotos a todos los laboratorios, fotos de nuestras chicas haciendo ciencia y haciendo sus actividades. Y tuvimos una exposición preciosa de todas ellas, ¿vale? Aparte de la Gitatona de Wikipedia, pues también este año hemos hecho otra cosa diferente para el 11F, y en vez de ser mesas redondas, lo que hemos hecho es incorporar o hacer presentaciones de libros escritos por mujeres, libros de divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, pues como veis aquí, lo que intentamos es traer referentes femeninos en diferentes ámbitos y áreas de conocimiento. Uno de ellos fue el ciclo de prehistorias de mujeres de Marga Sánchez, que la tendréis también en la mesa del viernes, y aparte, bueno, pues de la visualización en YouTube y de las personas que estuvieron allí, pues ese día pues tuvimos 3.000 y pico impresiones, solamente porque Marga estuvo en la facultad. El impacto pues, es importante. Ciclos propios, ciencia a través de los libros, ya os lo he dicho, fijaros, un montón, tenemos un montón. Hemos traído a personas como Luis Montoliu, que también estuvo. El día que vino Luis tuvimos unas 5.000 impresiones solamente ese día, además de las visualizaciones que tenéis ahí. O, por ejemplo, también tuvimos a Arzuaga y Juan José Millas, que vinieron pues, a presentarnos sus libros, ¿vale? Este ciclo nos gusta mucho. Dos cosas nuevas que hemos hecho, además de todo esto, este curso, ¿vale? Porque como nosotros necesitamos formación y tal, pues hemos hecho un curso también yo para formarme, para aprender de los expertos, que espero que lo disfrutéis. Y el último proyecto que tenemos es un proyecto financiado por la FECID, que vamos a empezar el año que viene, y esto sí que os lo quiero contar, porque es un proyecto en el que vamos a hacer diferentes actividades en la facultad. Es un pasito más para acercar la ciencia y la universidad a jóvenes de sectores socioeconómicos más desfavorecidos, que tienen menos opciones de acceso a la universidad y menos oportunidades. Entonces, estamos haciendo estas actividades en la facultad y colaborando con la Fundación EXE. Es decir, nosotros no sabemos muchas cosas, como saben ellos, que son trabajadores sociales, educadores, y nos están enseñando cómo trabajar con estas personas y cómo hacer los talleres para ellos. Vamos a tener una conferencia inaugural de Rebeca Tienza, que es la directora del Instituto Jane Goodall, del Gongo, no sé si sabéis quién es. Pues ella nos va a hacer una charla para, sobre todo, estimular vocaciones científicas, sobre todo en las niñas que vengan. Es decir, que ellas piensen que pueden llegar a ser como Rebeca, vengan de donde vengan. Vamos a hacerles hacer ciencia, porque vamos a hacer talleres diversos, y luego además les vamos a llevar a nuestra granja docente para enseñarles la importancia que tiene la ganadería en nuestra sociedad, y bueno, pues todo el tema de bienestar animal, que también es importante que desde pequeños lo aprendan. La comunicación de los resultados de investigación la hacemos en diferentes formatos, que son los que vais a aprender aquí. Noticias científicas, no me enrollo más. Nosotros no sabemos orientar tampoco cómo hacer una noticia científica, porque no tenemos periodistas, hacemos lo que podemos. Tenemos unas plantillas, les revisamos, decimos, esto no se entiende, esto sí. Bueno, pues hacemos un poquito lo que podemos. Entrevistas a investigadores, pues también aprendemos un poco, pues así al trantrán, ¿no? Tenemos ya varias entrevistas, más de 1.000 visualizaciones, solo de 3 entrevistas, porque vamos despacito, y también tenemos podcasts, etc. Hacemos, en nuestro ciclo de Hablando de Ciencia con, pues tenemos aquí algunos ejemplos. Pues el día que nacieron los 2 osos panda del zoo, no sé si os acordáis, pues trajimos a los investigadores para que nos lo contaran. Hemos tenido mesas redondas para hablar de mitos y bulos, por ejemplo, sobre ganadería, que también hablaremos aquí, sobre los bulos y cómo combatirlos, etcétera, etcétera. O tenemos un profesor que es el responsable de la parte de resistencia a los antibióticos en la OMS, y bueno, pues nos vino a hablar de esto en nuestra aula. Nuestro boletín de Divulga Citabet, que no me meto más, llegamos además a otras 600 y pico personas.
Y nuestro Veterinaria UCM Investiga, que son los papers tal cual. Los papers que se publican con impacto en JCR los tenemos en abierto. Tenemos hasta ahora, hemos recopilado casi 1000 artículos y de ahí intentamos también sacar noticias o sacar papers para hacer noticias. Pero bueno, es eso que ha dicho María es muy difícil. Es súper difícil hacer esa selección para ver qué es lo que interesa. Nuestras redes sociales, y con esto ya termino, es nuestra apuesta principal para salir fuera de la facultad. Y fijaros, antes de la unidad de divulgación científica teníamos cero seguidores, no nos veía mucha gente, y ahora, pues si os dais cuenta, el progreso es importante, ¿vale? Tenemos casi 500 seguidores en X y tenemos más de 1000 seguidores en Instagram, ¿vale? En X, desde septiembre de 2022, que es de donde tenemos datos recopilados, hemos tenido casi 270.000 impresiones. Esto antes no existía, no había 270.000 personas, no sé, que nos vieran, y bueno, pues ahora sí. En el caso de Instagram, por ejemplo, pues los Reels, que son los pequeños vídeos, el que más interacciones ha alcanzado, porque ya la gente va haciendo cosas, son 9.000 y pico cuentas en Instagram. Pues bueno, pues estos investigadores tienen una visibilidad mucho mayor, ¿vale? Amparada por nuestras redes sociales que la que tenían antes. ¿Quién nos ve? Pues principalmente personas del 90% de España, el resto de América Latina, muchas mujeres y gente muy joven, entre 25 y 34 años, que es donde nosotros realmente queremos llegar. Nos interesa que nos conozcan nuestros estudiantes, pero también nos siguen, o sea, a nivel cuantitativo está bien, pero a nivel cualitativo también es importante, porque ahora ya nos ven también egresados, profesionales, investigadores del CSIC, otros investigadores de la UCM, de otras facultades, científicos, divulgadores, etcétera, etcétera, y todo eso, bueno, pues ese feedback pues va incrementando con los años. Y ya termino. He ido rápido, ¿cuál es la conclusión que yo os puedo contar, ¿no? Aparte de ser una experiencia muy gratificante para mí, y yo sé que para mi equipo también lo es, aunque trabajamos mucho, y además esto tiene que ser muy a deshora, porque es que después de todo lo que tenemos que hacer, pues hacemos estas cosas. Hemos conseguido que la UCB sea una herramienta fundamental a nivel de centro para potenciar la divulgación. Desde su creación hemos notado un progresivo y notable aumento en el número de personas que participan en las actividades. Ahora ya los investigadores tenemos que tirar mucho de ellos, eso sí, pero ya cada vez nos mandan más cosas. En el público y el personal que llegamos, y en la diversificación de escenarios, como habéis visto, para la realización de diferentes acciones. Creemos que hemos consolidado la idea inicial y que ahora la facultad tiene una mayor visibilidad. ¿Qué retos nos quedan por delante? Pues muchos. Bueno, pues tenemos un largo camino por recorrer, nos queda mucho, y bueno, nosotros desde aquí pues el principal reto es la profesionalización. Es decir, la UDCB somos nosotros, pero debería haber personal, periodistas científicos específico que haga ese trabajo. Y otro de los retos que sí que quería decir antes de finalizar es que deberíamos tener una unidad de divulgación científica en cada una de las facultades, incluso institutos, centros escolares, porque de verdad que beneficia muchísimo al impacto y la divulgación de los investigadores e investigadoras del centro. Todo esto yo no lo podría hacer sin mi equipo, ya lo he dicho 3 veces, yo les adoro, son una maravilla, ya os digo, tienen vocación pública porque ellos trabajan mucho para los demás y no tienen prácticamente reconocimiento y no es su tarea principal. Entonces todo lo que hemos hecho lo hemos aprendido, pues eso, ensayo, error, yo creo que no lo hemos hecho mal, seguro que ahora me criticará algunos o una, porque hay cosas que digo que no están bien dichas, pero bueno, estamos bastante satisfechos con lo que hemos conseguido y nada, que os animo a que, bueno, pues que probéis, porque esto más así. ¿Podrías describir la estructura organizativa que tenéis? Porque quiero decir, si sois voluntarios, sí. Parece que tiene muchísima seguridad. Sí, que la tiene. Sí, la tiene. Me parece que, bueno, pues como trabajo voluntario, habrá mucha vocación, muchas ganas, pero esto es relativo siempre, ¿no? ¿Cómo sale? ¿De dónde surge? ¿Cómo sois? ¿Qué estructura organizativa? Bueno, la verdad es que esto surge porque teníamos, no sé si lo puedo contar todo, teníamos una revista de ciencias veterinarias, que éramos un comité editorial y que yo no funcionaba muy bien. Y entonces en una reunión con las personas que estaban en esa revista, pues alguien dijo, oye, si en vez de hacer una revista no lo transformamos en una unidad de divulgación.
una cosa así que nos quedamos todos un poco como yo misma, yo dije, ¿esto qué es? Miedo, ¿no? Y bueno, pero ahí pues empezamos a hablarlo, yo le empecé a dar vueltas, me costó meses, darle vueltas, leer, ver un poco qué hacía, tal, y de ahí pues fuimos filtrando los primeros que se quedaron. Muchas personas de esa comisión, de ese comité se fueron, y de ahí nos quedamos unos pocos, y luego yo pues poco a poco fui buscando personas específicas en la facultad que podían tener un perfil porque ya habían hecho divulgación previamente. En el CSIC, por ejemplo, una de las personas que está en mi equipo de la UDCB era la responsable de la unidad de cultura científica del ICTAN y ahora está conmigo. Y empezamos a trabajar, y entonces organizando, lo que hicimos muy bien es organizar muy bien el trabajo que tenemos entre nosotros. Nosotros trabajamos como de 2 a 2 por diferentes secciones. Hay 2 personas que se encargan de las noticias, por ejemplo, otras 2 de las noticias y el boletín, otra persona de las redes, junto con nuestra becaria de formación. Yo estoy en todo, pero como que vamos haciendo como satélites, y luego otros satélites entre todos nos vamos hablando. Entonces, bueno, pues así somos investigadores. La directora de la biblioteca nos echa una mano, sobre todo con el repositorio de BQCB Investigas, la que miran Scopus y tal, y hacen el repositorio. Luego tengo estudiantes, que tengo 2, porque hay uno que no está, y luego lo que sí que yo he visto que ha mejorado mucho y ha potenciado mucho la actividad nuestra es pues la adquisición de lo que llamamos nosotros una becaria de formación práctica, que es Elena, que la tenemos aquí. La incorporación de Elena el año pasado, Elena no es veterinaria, Elena es de Ciencias de la Información. Claro, y Elena lo que ha hecho ha sido enseñarnos a cómo se redacta mejor una noticia, dentro de que ella es estudiante, ¿vale? Que no es una persona, cómo se redacta una noticia, cómo se hacen unos buenos carteles para la web, es decir, ella dinamiza todo eso. Entonces, ella y yo estamos ahí en el centro de todos, y cada uno de ellos pues va haciendo su parte. Y lo que sí que, y también luego nos llevamos muy bien, y lo que sí que yo no hago es forzarles, porque yo entiendo que ellos tienen otras obligaciones, entonces nunca jamás hay prisas, claro, es decir, nosotros no podemos trabajar con la inmediatez, hacemos lo que podemos, y nos cuidamos mucho personalmente. Sí, no, muy bien, María. Bueno, como nos hemos ido un poquito de tiempo, lo que venía ahora era una serie de preguntas para charlar un poquito entre todos. Realmente, prácticamente todas se han ido abordando, así que si me permitís, les hago a ellos solamente una, y después pasamos a vuestras preguntas, que tenemos aquí Federico, ¿verdad?, que quiere hacer una. Entonces, yo muy rápido, al hilo de lo último que comentaba María Arias de la profesionalización, de lo que venimos hablando, y sobre todo en base al título que hemos puesto, que es el de el periodista científico, ¿qué papel tiene ese comunicador científico? Quería preguntaros, desde hace 10-15 años es cuando se empiezan en las instituciones a contar con comunicadores, que me ha gustado mucho la diferencia, ¿no?, Verónica, entre periodista y comunicador de ciencia. Se empieza a incorporar a esos profesionales. Verónica, desde SINC y desde los medios de comunicación, ¿se ha notado esa incorporación a la hora de mandaros, por ejemplo, las notas de prensa? Y desde el punto de vista de las instituciones, ¿qué ha aportado ese beneficio para reivindicar un poco esa figura? Bueno, pues como yo ya estaba en FECIT, cuando empezaron las UCCs, la verdad es que sí que puedo hacer como una especie de análisis. Por supuesto que se ha notado. De hecho, nosotros al principio, en SINC, nuestra visión era muchísimo más de, permitirme esta frase, llevar de la mano a las UCCs hacia ese trabajo, porque claro, eso estaba sin hacer. Era poco a poco se estaba haciendo esa red. Había grandes diferencias entre, por ejemplo, una institución como es el CSIC, que sigue teniendo una potencia brutal a la hora de divulgar y de comunicar sus investigaciones, y el resto de instituciones. Había diferencias, había marcadas en Cataluña la divulgación, digamos que nos lleva años de adelanto, entonces había grandes diferencias, y ahora esas grandes diferencias se están, digamos, disolviendo. Por supuesto, las cifras que ha dado Jaime son las que son, ¿no? Y es verdad que es un OPI enorme, o sea, pero hay muchísimas universidades, centros de investigación, hospitales, que están creando una estructura
de tal manera que nosotros hemos visto que ya no tenemos esa necesidad, ¿no?, de mirar tanto, sino que las UCCs o esos gabinetes de comunicación de los centros de investigación ya tienen una fortaleza propia y un saber hacer propio y no necesitan tanto que nosotros miremos o que se haga una relación tan estrecha, sino que ahora nosotros hacemos como otra visión, recibimos, como habéis visto, recibimos esa información y nosotros subimos la que consideramos más relevante dentro de también las posibilidades que tenemos con el número de personas que somos, pero claro que se ha notado esa diferencia, se ha notado y se agradece, porque antes había que revisar mucho, había que poner muchísimas cosas, ¿no?, en contextualización, en puntualizaciones, y sí que se nota esa especialización, lo cual, claro, o sea, desde mi punto de vista es imprescindible. O sea, pensad en mi formación, yo no estoy diciendo tanto en la formación primaria de una persona, eso también hace 15 años era un debate, y yo tenía casi que justificar que mi carrera primera era científica. Yo creo que lo importante es especializarse en lo que uno va a hacer. Es decir, mi formación es científica, pero yo ahora me dedico al periodismo. ¿Y qué he hecho para eso? Pues formarme. Y tengo compañeros que son, en sí estamos más o menos al 50%. Tengo compañeros que al revés, su formación es periodística y lo que han hecho es formarse para que la ciencia les llegue. Entonces, yo lo que abogo, y desde, por ejemplo, también en los informadores de salud de ANIS, que soy vocal allí, lo que hacemos es abogar por la especialización y por la profesionalización de lo que vas a hacer. No tanto esa formación primaria, sino que al final estés cualificado para ejercer el trabajo. La experiencia de la UCM ha sido también una evolución a la especialización. Al principio al propio investigador se le pedía que generara la noticia con una estructura que ya le guiábamos, pero no dejaba de ser un investigador tratando de rescatar lo más importante y todo para él era importante. Entonces, cuando llegó la especialización del periodista, el año pasado tuvimos 1.200 noticias de ciencia republicadas en medios. Eso es un impacto de la imagen de la Complutense haciendo ciencia impresionante. O sea, que emitir notas de prensa es estar en los medios, es estar en la conversación con noticias positivas, porque la ciencia siempre lo que se comunica pues suele ser un avance, un descubrimiento y un beneficio para la sociedad, que eso es lo que no hemos hablado. ¿Por qué hay que divulgar? Pues porque la sociedad financia la mayoría de los proyectos de investigación con sus impuestos, y hay que darle explicaciones de a qué se dedica, porque si no entienden el beneficio que genera ese dinero público, pues dejan de creer en la ciencia y dejan de creer que se necesita incrementar ese porcentaje de fondos públicos dedicados a la ciencia, porque total, si es que están ahí jugando con sus cosas, no, están investigando y todo lo que se va descubriendo es un avance y una mejora social en cualquiera de los ámbitos de estudio. Yo también quería puntualizar que no solo se ha notado desde el lado de las UCC, sino también hay que decir que se ha notado desde el lado de los investigadores, porque nosotros al principio, cuando pedíamos declaraciones propias, claro, todo esto cuando empezamos sin pensar que las UCC se estaban creando, entonces muchas veces íbamos directos a los investigadores y nos preguntaban, ¿pero qué necesitáis? Entonces teníamos como un documento de lo que llamábamos, sin ánimo tampoco de hacer nada, llamábamos consejos para los científicos, para que vieran que al final su manera de trabajar es un poco la opuesta, ¿no?, a lo que nosotros necesitamos. Entonces era una serie de consejos y teníamos lo mismo un poco del lado, ¿no?, para las UCCs, y le dábamos una serie de consejos con cariño y con respeto de lo que se necesitaba, ¿no? Entonces el investigador lo agradecía mucho, pero eso ya ha calado. Entonces creo que ha habido en estos 15, 16 años ha habido un avance brutal y tiene que seguir habiendo. O sea, sí, tiene que continuar y para eso efectivamente hay que demostrar que lo que hacemos importa. Nuestra evolución e implantación dentro de la organización es muy grande. La Universidad Complutense pues, maneja cifras como 8.000 investigadores. Llegar a todos y que nos conozcan es imposible, ya lo asumimos, pero sí que hemos notado que en los últimos años
en vez de ir nosotras a buscar al investigador porque ha hecho una publicación y tal, cada vez son más las semanas que el investigador nos escribe, me han aceptado este paper, próximamente saldrá publicado, le echáis un vistazo para publicar nota de prensa, es decir, ya los investigadores nos buscan porque quieren hacer visible esa investigación que han realizado. Bueno, tengo muchísimas preguntas más, pero vamos a darle paso primero al público y si vemos que tenemos algún huequito más, la retomamos. Yo creo que esto, sí, más sí se oye, ¿verdad? Federico, por favor. Bueno, pues, enhorabuena, es impresionante lo que hacéis. Algo conocía, pero bueno, ya lo has contado tan deprisa, pero bueno, densísimo. Es una observación que tiene que ver con la estructura, no la estructura, lo habéis dicho, tenéis una persona de periodista dentro de colaborante. Desde el punto de vista de la universidad, ¿no sería realmente necesario involucrar a la Facultad de Ciencias de la Información y la Comunicación, la gente de periodismo allí, y que hubiera pues, una unidad parecida, pero que diera este soporte de lo que nos ha estado contando un poco Verónica, de darle a las noticias pues, este matiz periodístico, este procesamiento adicional, etc. O sea, claro, si se pudiera... Al final lo que pasa es que son voluntades, entiendo que tienes que encontrar a alguien allí que quiera liderar, ¿vale? Que tenga un poquito por lo que habéis hecho vosotros, pero merecería la pena intentarlo, porque es que yo creo que eso ayudaría incluso a que otras facultades, que además no tengan gente como vosotros haciendo esto, pues puedan sumarse también modestamente, y daría a lo mejor también este punto profesional de la comunicación que, como has dicho, son los amateurs, lo hacéis estupendo, pues, no habría duda, a lo mejor tendríais sugiero, pero igual lo habéis intentado y nadie ha respondido. Hemos intentado que al menos en los planes de estudios de la facultad se contemple la especialización del periodista científico. Hemos intentado generar algún curso de máster junto con ellos y de momento no ha salido. De la Facultad de Ciencias de la Información, nosotras como egresadas lo conocemos, la especialización del periodista científico no se trabaja, no está dentro de sus planes de estudio. Entonces, es una pena. En otras universidades hay, no sé si Verónica, ¿quién había hecho? En la Universidad Autónoma hay un buen máster y no tienen Facultad de Ciencias de la Información. O sea, ahora mismo el problema del periodismo científico es que falta en muchísimas facultades de periodismo. Entonces al final tienes que hacer un máster y bueno, creo que es una verdadera pena porque simplemente con una pequeña asignatura o una parte, a ver, hay algunas que la tienen, por ejemplo en la Universidad Europea sé que tienen una asignatura de periodismo científico, en las universidades catalanas por lo menos en la Pompeu sí que hay, es decir, además tiene un propio máster y tienen una potencia en periodismo científico brutal. La Universidad de Oviedo también. Entonces, al final hay unas grandes diferencias, pero es una verdadera pena que una facultad que es comilítica, ¿no? Que es un referente, que además tiene muchísima gente que viene aquí a estudiar periodismo y comunicación en Madrid, no tenga una asignatura, porque al final si no ves que algo puede ser una salida, pues no lo contemplas. Pues animarles, nosotros lo veíamos con buenos ojos desde la fundación. Y lo financiaríamos. Financiarlo no, pero contar con el apoyo de la fundación. La verificación sería amable. Menos mal que están grabando todo. Está la vicerrectora. Claro, así lo ideal sería contar con periodistas científicos, pero claro, a mí lo que me gustaría es que fuera más profesional, es decir, el voluntarismo está bien, pero es muy difícil mantenerlo. Yo, 3 personas como las que tengo yo, y me ha costado mucho trabajo encontrarlas, o a largo plazo no se puede mantener, porque en X tiempo me dicen que no siguen, no tienen por qué seguir. Entonces al final sí que lo estuvimos pensando, hablar con gente de periodismo, pero claro, tendría que ser voluntario, porque no hay financiación específica para contratar un periodista científico profesional. Lo que sí que tenemos, que es la primera ayuda, es tener estudiantes de ciencias de la información con una beca, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes a veces se van, ya lleva un año, hay que renovar, entonces es todo como hay mucho trabajo detrás para mantener eso. Claro, una persona que ha hecho un máster de
científico tampoco le puedes pedir que colabore con nosotros de manera voluntaria, sin remuneración, por ejemplo. Vamos, yo no lo he encontrado todavía y he preguntado, porque yo pregunto. Entonces, al final es una cuestión, yo creo, más a nivel institucional. Igual que GESIC, por ejemplo, ¿no? Tenéis diferentes unidades de cultura en diferentes centros, pues igual también, pues en la, decía, ahora tener esas unidades de divulgación científica en los diferentes centros, y que a lo mejor sí que se podría tener periodistas científicos para dar apoyo no a una, sino a varias facultades, pero... Bueno, yo me conformaba con consolidar nuestra UCC, Claro. que tampoco tiene RPT, o sea... María hablaba del corazón y es verdad que cuando trabajas en esto hay mucha pasión, hay mucha voluntariedad, hay mucho gusto, no hay horario y trabajamos así, los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Así que estaría fenomenal tener unidades como la de María. Nos facilitan muchísimo el trabajo porque ya es un agente organizado. Si tenemos que hacer cualquier actividad, contamos con ellos y son un equipo de trabajo organizado que nos lo resuelven inmediatamente. Si tuviéramos esos equipos de divulgación en cada una de las facultades, multiplicaríamos el alcance, multiplicaríamos las acciones y sería todo muchísimo más fácil. Es verdad que hay mucha voluntariedad en la divulgación. Dejamos ahora, Luis tiene una preguntita por aquí. Hemos empezado este curso de forma magnífica, enhorabuena a los cuatro, ha sido estupendo. Yo voy a hacer un pequeño spoiler del viernes para animaros a asistir en la mesa y voy a referir a algo que ha dicho Verónica que me parece extraordinariamente importante, y es este concepto de respeto mutuo. Cuando un periodista nos llama a los investigadores y nosotros le comentamos una noticia, le explicamos, no cuestiona lo que nosotros estamos diciendo porque se fía de nuestro conocimiento, y por eso nosotros no podemos cuestionar la forma que ese periodista va a tratar esa información y no debemos pedir esa revisión previa. Yo lo repito hasta la saciedad en todos los cursos de comunicación y de divulgación que doy: no se puede pedir al periodista que te entregue el artículo antes de publicarlo. No debemos hacerlo, es un tema de respeto mutuo. La pregunta que es para Verónica es: me gustaría pensar que esto cada vez pasa menos. Ahora, espero que no me sorprendas. Cada vez pasa menos, pero sigue pasando. Pero es verdad que yo tengo que deciros que ha habido veces que el investigador me ha pasado correcciones ortotipográficas y eran incorrectas. Porque si alguien sabe cómo se escriben las cosas y cómo cambian las normas de ortografía, es un periodista. Entonces te hablo de cosas que he aprendido en el colegio, ¿no? Y es como, no me puedo creer. Claro, o sea, cuando yo veo esa corrección ortotipográfica incorrecta, es como, no me puedo creer. Entonces esto ha pasado hace mucho tiempo, pero como veis sigue pasando, es muy aislado. Y normalmente tiene que ver con unas inseguridades del propio investigador, unas malas experiencias, o sea que yo hago esa labor, ¿no?, de intentar ponerme del otro lado. Y sobre todo también de una falta de apoyo dentro de la institución en la que trabaja, de un gabinete de comunicación, de una unidad de cultura científica en la que apoyen y regulen eso, porque el investigador también tiene que tener esa formación, ¿no? Yo siempre digo que es verdad que hay mucha buena voluntad y mucha gente que es líder y lo ha sido hace muchos años, como puede ser tú, pero mucha gente tiene miedo. Entonces, eso es una labor también de la propia institución, de confiar y de creer que lo que hacemos es válido. Y luego, sobre todo, también es muy importante fomentar esa confianza en las mujeres. Porque también sigue a día de hoy habiendo mucha diferencia. A mí, al principio, cuando empezaba a trabajar, muchas veces cuando yo escribía los tipos de investigación, me contestaba la investigadora que estaba trabajando y tal. Y cuando yo a lo mejor le decía, bueno, pues la noticia va a ir así y tal, ella me decía, no, pero tienes que poner que las declaraciones son de mi jefe. No, es que si no se van a enfadar, se va a molestar, o sea, eso me ha pasado también. Yo intentaba decirle, bueno, sí, es que yo he trabajado contigo.
¿no? Tú eres quien me ha dedicado tiempo, no, pero es que yo no... Y eso es muy importante. Repito, creo que está cambiando, porque también está cambiando la visión de los propios líderes de las investigaciones. Pero eso tiene que cambiar desde la propia investigación. Que haya un crecimiento y un empoderamiento del investigador, porque cuanto más confianza tienes en que tu trabajo y tu forma de hablar al periodista es correcta, pues más confianza tienes en el trabajo. Tenemos una pregunta por ahí al fondo, ¿verdad, María Luisa? No te preocupes. Bueno, me pongo de pie para simplemente que me vea. Yo soy profesora de Ciencias de la Información. Profesora mía. Me parecía muy mal estar aquí y no contestar. Pues, fui profesora de María, la conozco muy bien, y con ella formé un proyecto maravilloso que fue Infoactualidad, el periódico de la Facultad de Ciencias de la Información. Lo formó un equipo junto a María maravilloso y teníamos una sección de ciencia, porque además yo he participado en la Semana de la Ciencia muchas veces, con cosas sobre todo de meteorología, de crisis climática, todas estas cuestiones, y entonces eso nos ha permitido también trabajar mucho en estos temas, ¿no? Me alegra mucho porque es un proyecto que yo tenía pendiente, redactar en Ciencias de la Información, con lo cual, bueno, pues se llevará a cabo, sin duda, se llevará a cabo. Federico lo ve bien. Federico, lo que pasa es que tenemos ahora mismo, pues, algo está todo parado, ahora mismo de momento, nuevas elecciones a decano, posiblemente pronto también, y bueno, eso ralentiza un poco las cosas. Los planes de estudio están parados, con lo cual ahí está proyectado también otra serie de asignaturas, pero no es verdad que no tenemos periodismo científico, no, porque hay unas asignaturas, cuarto, que se denomina periodismo especializado, que son obligatorias y la mayor parte de las periodismo especializado, bueno, luego se da una parte de periodismo científico. Y luego también hay asignaturas que son optativas y una de ellas es periodismo. Entonces es que estudiamos algo mucho. No, pues bueno, yo cuando hice la licenciatura, que nos llamaban el curso Escoba porque éramos los últimos licenciados, sí. Es cierto que existía periodismo especializado y nunca tocamos ciencia. Bueno, eso está avanzando. Ahora con el grado ha cambiado. Después de tiempo un nuevo plan de estudio, que es el que tenemos actualmente, no se ha renovado, estamos en periodo de renovarlo y no termina. Y pues a ver si pronto puede ser con otra asignatura. Sí que es verdad que bueno, que hay es compañeros. Corta, o sea, digamos que es verdad que cada vez hay más facultades que lo están teniendo en cuenta, pero sigue siendo una formación a veces, creo que es insuficiente, ¿sabes? Que al final... Sí, totalmente, pero como lo es insuficiente sí, en otras muchas áreas, no solamente el periodismo científico, ¿no? Pues ahora todo les da por las fake news y la inteligencia artificial, y por ahí van a ir las nuevas asignaturas también. Pero sí que tuvimos también un máster de periodismo científico. Un máster también. Y el que yo hice ya no existe, o sea que es verdad que hay... Ya no existe, los másteres se cambian con mucha más facilidad también y demás. Sin embargo, yo colaboro en uno de la Pompeu Fabra, pero yo no científico porque no tengo oportunidad de hacerlo solo. Bueno, pues eso es simplemente. Bueno, me tenéis para hablar. Vale, gracias. Y rescato un poco esto, hablar de formación, para preguntarle a Jaime, al tener tanta variedad y tanto volumen de investigador, ¿qué os demandan vuestros investigadores en el CSIC? Y también un poquito a María, ¿qué tipo de formación os demandan vuestros investigadores? Si estáis notando que van más hacia, quieren formación en divulgación en redes sociales, si siguen queriendo en los formatos tradicionales, o simplemente vosotros ofrecéis información y lo que caiga. ¿Cambia? ¿Vamos cambiando? Nosotros en el CSIC tenemos un curso de cultura científica de formación interna que organiza el Gabinete de Formación del CSIC, que todos los años vienen como 50 personas al CSIC. Hemos celebrado hace 2 semanas. Y hemos empezado un nuevo curso de formación sobre educación científica. O sea, la gente que está trabajando en los temas de divulgación para centros escolares han organizado un nuevo curso de formación que ha tenido una demanda, o sea, igual en el CSIC serán 200 cursos de formación interna. Bueno, pues este ha sido el 5º curso con más demanda. Me parece que habían sido 250 personas las que habían solicitado
este curso, que era nuevo. Y nosotros teníamos un curso con la Fundación Esteve, con el Instituto de Radio y Televisión Española también, que se llamaba Científicas de los Medios de Comunicación, que estamos intentando rescatarlo porque la Fundación Esteve dejó de financiar tal, no sé si hiciste ese curso. Era en el mismo instituto, se hacía un curso en Madrid y otro en Barcelona, dentro de las instalaciones de televisión. Pero bueno, la formación, pues, o sea, los contenidos, pues es que no das abasto, porque realmente el tema de medios de comunicación y tal, nuestro curso realmente lo hacemos a medias con el gabinete de prensa. Es de divulgación y comunicación. Tiene esos dos aspectos. En el caso de la facultad, demandar como tal, nosotros lo que hacemos es hacer formación. ¿Qué os interesaría? Claro, nosotros hemos ido haciendo pues pinceladitas de formación en divulgación, pues como hacemos todo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer mesas redondas de divulgación científica integradas en un curso unas jornadas que hemos hecho durante 3 ediciones, que son las jornadas de la carrera investigadora, que además también estuvo Lluís, y empezamos a incorporar como en algunas de las secciones, porque hablamos de la carrera, del doctorado, de mala movilidad, empezamos a incorporar secciones de mesas redondas para hablar de divulgación y de la evaluación del impacto social de la divulgación, antes de que la ANECA ya empezara a instaurar en los sexenios de este año, como ya sabéis, pues el impacto social de las publicaciones. Eso ya lo hicimos hace 2 o 3 años, empezamos a esto. Y bueno, lo que os he contado, el curso de doctorado este año que hemos hecho para todos los estudiantes de la Complutense, esta es la apuesta más fuerte que tenemos. Este curso de verano llevamos 2 años, o sea, hemos estado 2 años ahí pico pala hasta que ha salido, y es verdad que ha sido muy difícil en 3 días o 2 días y medio intentar sacar lo que nosotros creemos que os puede ser más útil, porque claro, la divulgación y las herramientas son infinitas. Y entonces lo que tenemos pensado para el año que viene, que además es una cosa que habíamos hablado con vosotras ya otros años, es hacer unas jornadas de divulgación en la propia facultad, que vinierais vosotras, y hacer pues algo un poco más específico. No podemos hacer mucho más, o sea, vamos poquito a poco, pero yo siempre estoy abierta a cualquier demanda. A mí los profesores me dicen, oye, esto, y yo voy de cabeza, que casi prefiero que no me digan nada. Entonces, bueno, en el momento en que a alguien se le ocurra una idea mejor para hacer, pues ahí estamos, y siempre con vosotras, claro. Siempre bueno, bonito y barato. Bueno, esa es otra, a coste cero, o sea, es decir, sabes un poco, ¿no?, la diferencia entre los centros públicos y privados, a coste cero, pero bueno. Ana, la tula exclusiva, que el lunes sacamos un curso. El lunes publicamos, abrimos las solicitudes para el curso de podcast, cómo comunicar ciencia a través de los podcasts. El podcast se ha puesto muy de moda como herramienta formativa y divulgativa, y bueno, pues queremos que un taller que sirva a nuestros investigadores a cómo, desde crear el podcast, cómo grabarlo, qué contenidos hacer, cómo estructurarlo, lo hemos subcontratado con unos especialistas en comunicación, y tendrá lugar el día 9 y 10 de septiembre. El día 9 es online y el 10 presencial. Abriremos la semana que viene la lista de inscritos y tendremos 25 plazas gratuitas. Sí. Elena tenía una pregunta. Sí, bueno, yo quería comentar que aquí se ha hablado mucho de vocación, de coste cero, de trabajadores horas, y... ¿No tenéis el micrófono ahí? Sí. Bueno, que aquí se ha hablado mucho de coste cero, de trabajar a deshora, de vocación, y yo creo que especialmente los que estudiamos en la Facultad de Ciencias de la Información, cuando hacemos la matrícula en primero, aceptamos que la precariedad va a ser una tónica general en nuestros trabajos, ¿no? De hecho, tuve un profesor que me dijo, estáis aquí porque tenéis vocación, si queréis ganar dinero, vais a... Entonces, yo lo que quería preguntar ante esta precariedad, esta vocación, trabajar a deshora de la que se habla, ¿qué le diríais a alguien que quiere dedicarse a la divulgación científica, ya sea científico o ya sea periodista? Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí es lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, ¿qué le diríais para motivarle más allá de la vocación y de trabajar a deshora? Porque eso al final no está muy bien la vocación, pero necesitamos un poquito más. Bueno, Elena, yo creo que
Es una profesión en crecimiento, Elena. La normativa nacional está apuntando hacia que esto se especialice, hasta que es una necesidad, y ya hay instituciones que están sacando plazas y están convocando. Entonces, es vocacional, fórmate, rodéate, escucha a los compañeros qué están haciendo y ten paciencia porque seguro que se va a ampliar el mercado. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que tiene bastante futuro. A ver, yo también lo he dicho ahí arriba, efectivamente si queréis haceros ricos esta no es la profesión, pero de ser rico a, vamos a tener que sobrevivir, entonces yo creo que hay una tendencia muy clara y es que el trabajo del periodismo se paga. Entonces, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque, claro, lo que he dicho es que hay muchas realidades, entonces yo os cuento la mía, pero hay compañeros que trabajan de autónomos y tienen unas colaboraciones a unos precios irrisorios. Entonces yo creo que también hay que, lo que digo, el trabajo hay que empoderarnos y hay que decir, los trabajos hechos con rigor, de manera profesional, hay que pagarlos. Entonces, desde una institución como puede ser FECID, mi objetivo es eso, es ese servicio público. Pues yo puedo colaborar en la radio, a coste cero, pero es distinto. Pero la gente tiene que sobrevivir y es una profesión que necesita una profesionalización. Entonces, como amante de la profesión, yo también creo en su futuro y en su potencial. Entonces, espero firmemente para todos vosotros. Pero para ellos, ya sabes, o sea, es profesionalizarse, estudiar, especializarse y sobre todo entre todos nosotros darle el valor que tiene, ¿no? Porque al final es muy importante. Y sin ella yo creo que no tiene sentido la sociedad en la que queremos vivir, la formamos al final nosotros. Bueno, pues ya sí que llegamos al final, porque creo que realmente no sabía ya a qué hora terminaba esto, ¿verdad? Qué bien, porque nos hemos pasado media horita, pero que se os ha pasado en nada. No ha hecho falta deciros, por favor, ni pediros disculpas de que os quedaseis, porque yo creo que han sido 4 testimonios súper valiosos y luego lo que tiene sentido en una mesa redonda esta charla, este intercambio de opinión y de cuestiones con el público. Así que, por mi parte, muchísimas gracias tanto a vosotros y a vosotras, como a Ana, Jaime, María y Verónica, por poner en relevancia, ¿no?, la importancia de la cultura científica en las instituciones y de la comunicación científica. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 4.